Hola amigos, hola amigas, hola Andalucía. Esta mañana a las 9 hemos conocido los datos de la inflación, una inflación que sigue disparada, una inflación que en septiembre se sitúa en el 8,9%, es una décima menos de lo previsto. Los alimentos siguen sufriendo unos precios inasumibles. Comprar aceite o leche es un 25% más caro que hace tan solo un año. Ha subido la luz, ha subido la gasolina y para muchos la situación empieza a ser insostenible. Hoy hablaremos de precios y de cómo se pueden bajar esos precios y cuándo podrá ocurrir eso de la bajada de precios. Hoy haremos análisis con el profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Málaga, Che Cabello, aquí en Llegó la Hora, en 101 Televisión. Bienvenidos, esto es Llegó la Hora, esto es 101 Televisión, la nueva televisión de Andalucía. Por delante, pues 2 horas de televisión, vamos a charlar y vamos a hablar de teatro, vamos a hablar de novela, vamos a hablar de música y en un momento vamos a hacer mesa de actualidad y de análisis que vamos a hacer con Carlos Hernández White y con Javier García León. Pero antes, os cuento en 2 minutos de qué va este día de hoy. Hablaremos de la inflación, por supuesto, pero no solo, también de las medidas del Gobierno de cara a un invierno que se espera frío. Ayer el presidente del Gobierno, en la sesión de control, Pedro Sánchez, presentaba las nuevas medidas para este invierno con 3.000 millones de cara a lo que ya se denomina pobreza energética. Hoy analizaremos esas medidas, entre ellas una nueva tarifa regulada para comunidades con la calefacción central. Los beneficiados, personas solas que ganen 16.000 euros, parejas que ingresen en torno a 20.000 o familias que no ingresen más de 28.000 euros. Eso con respecto a los planes para el invierno. Con respecto a los presupuestos, les cuento, Esquerra Republicana, PNV y Bildu están endureciendo el tono contra Pedro Sánchez para presionarle frente a esas cuentas del año 2023. Es el dato del día, el IPC, los precios no mejoran, 8,9%, 8,9%. Ese es el dato de la inflación en España, que es alta, pero no tan alta como en otros lugares de Europa. Ya digo que hoy nos visitará el profesor de Economía, Che Cabello, y nos preguntaremos qué es eso de la inflación. Responderemos en nuestra clase de Economía, buscaremos las claves de la subida de precios, no solamente en España, en toda Europa. Ya digo que lo que más sube son los productos básicos, los productos básicos de la despensa, como los lácteos, los cereales o los aceites. Y ya digo, comprar aceite o leche es ahora un 25% más caro que el año pasado. ¿Cómo bajamos los precios? ¿Es posible hacerlo? De todo esto vamos a hablar en nuestra Masterclass de Economía. Y pendientes de la guerra en Rusia, un día más, 232 días desde que os contábamos que el ejército ruso invadía la frontera de Ucrania. Lo último, Josep Borrell, desde Europa, amenazando a Moscú, diciendo que el ejército ruso será aniquilado en caso de un ataque nuclear contra Ucrania. La escalada verbal continúa. Rusia advertía hace tan solo unas horas de que la entrada de Ucrania en la OTAN provocará la Tercera Guerra Mundial. Por cierto, una quincena de países de la OTAN ha acordado crear un escudo antimisiles para Europa. No está España en este proyecto. Eso sí, España aportará 4 lanzaderas Hawk para mejorar la defensa en Ucrania. En Andalucía, en Sevilla, sesión de control ayer al gobierno de la Junta, el gobierno de Juanma Moreno, y allí se habló de los temas que preocupan, entre otros, una vez más, la cuestión del agua, la sequía, las políticas hídricas que cada vez están más en el foco informativo. Y también se habló de cuentas. Moreno apeló a un gran acuerdo que respalde los presupuestos para el año 2023 y rechazó la rebaja del gobierno central en inversiones hídricas. Moreno le dijo a Espadas eso de recuérdele a Sánchez que Andalucía también es España. Hoy analizaremos la semana del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, entre viajes a Bruselas, a Madrid y a Sevilla. Y me quedo en Sevilla porque el alcalde de la ciudad dice que lo de los vuelos directos, la conexión Nueva York-Málaga, es una traición del Partido Popular. Así lo ha declarado el alcalde de Sevilla, levantando la polémica un poco más al respecto de esta especie de duelo entre ciudades. Un alcalde, el de Sevilla, que tacha, ya digo, de traición del Partido Popular los vuelos entre Málaga y Nueva York. Sevilla, como ayer les contábamos, se queda sin vuelo directo a la ciudad de Manhattan, que recupera
el aeropuerto de Málaga, la Costa del Sol, aplaude la conexión con la ciudad, con Nueva York, y ya apunta a Miami, a Houston y a Canadá. De esto también hablaremos, es la polémica de la semana. Y ya tenemos fechas, 2 fechas para el encendido de las luces de Navidad. En Málaga y en Sevilla y en Málaga. Apunten, para Sevilla, 5 de diciembre, para Málaga, 26 de noviembre. Así que no hay grandes cambios con respecto a lo previsto. Las luces de Navidad que llegan con polémica, teniendo en cuenta lo del invierno crudo, lo del alto precio de la luz. Luces de Navidad que serán, en el caso de Calle Larios, en Málaga, más emotivas, más elegantes y más navideñas. Estos son algunos de los temas del día, algunos de los temas que vamos a analizar en nuestra mesa de debate, así que no me enrollo más. Empezamos, bienvenidos. Es viernes, esto es Llegó la hora, vamos. Mesa de debate, mesa de análisis con 2 amigos. Javier García León, abogado, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bien, sí, seguro. Seguro. ¿De viernes? Sí. Los viernes siempre se está bien, sobre todo cuando dicen que vamos a poder meter los pies en el agua, ¿no? Sí. Luego hablaremos con José Luis Escudero, pero ya me ha dicho esta mañana que promete el fin de semana. Va a llover muy poco, seguramente. Que Mejor. por otra parte tiene que llover. Mejor que lloviese, pero Sí. bueno, si no llueve, pues nos bañaremos. ¿Qué le vamos a hacer? Y se incorpora esta temporada a nuestra mesa de debate y para mí es un auténtico placer, Carlos Hernández White, a esta mesa de debate. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Muy bien, Roberto. El placer es mío. El placer es mío y te agradezco de verdad la invitación de volver a esta casa y ver cómo seguís creciendo, seguís evolucionando y ya como 101 Andalucía. Siempre es un placer verte y tenerte en esta casa, que ya es tu casa. Oye, una pregunta, y nos metemos de lleno en la actualidad, pero bueno, a Javier también se lo podría hacer, ¿eh? ¿Hay vida más allá de la política? Mucha más que dentro. Sí, ¿no? Muchísima más fuera que dentro. Efectivamente, sí. Bien. Así que, bueno, encantado. La vida también son etapas, son fases y efectivamente hay mucha vida fuera de la política. Bueno, pero hoy vamos a hablar de política. Bueno, es Vale. estupendo. Siempre uno es ciudadano, siempre puede opinar, ¿no? Sí. Y encantado de estar aquí. Es curioso, porque estoy con 2 personas, 2 amigos que Hemos catado el melón. Habéis catado el melón, iba a decir, no sé si tocado poder. Bueno, algo sí, ¿no? Algo de la erótica, ¿no? No, yo siempre he perdido, no sé si... Pero ha sido una experiencia bonita. En mi caso, bueno, pues política local y siempre combinada con el trabajo. Y yo siempre digo que aunque han sido ratos a veces pues duros, porque tienes que combinar tu vida profesional con la política local, que te exige mucho por la cercanía, pero al final, si se ve con perspectiva, cuanto más tiempo pasa, yo llevo ya 4 años, digamos, divorciado de la política activa, pues cuanto más tiempo pasa, con más cariño lo recuerda. Esto es como las novias primerizas, ¿no? Es decir, cuanto más tiempo va pasando, pues las recuerdas con más cariño. Efectivamente, porque es que además siempre hay experiencias detrás, siempre hay cosas que has hecho, ¿no? Y yo particularmente además me siento muy orgulloso, ¿no? Creo que Andalucía necesitaba un cambio. Nosotros surgimos de la nada y se han hecho cosas, yo creo, muy importantes. Y como tú dices, además lo recuerdo con muchísimo cariño y con mucha emoción también, ¿no? Porque el paso por la política, como has dicho, que hemos catado el melón, lo hemos probado. Nosotros no ganamos tampoco, pero que realmente te sientes satisfecho por haber pasado por ahí. Bueno, hay que decir en vuestro favor que normalmente en la vida se pierde. O sea, y esto como en las competiciones deportivas. Gana uno, pierden todos los demás. Así que, oye, y una cosa buena. El hecho de que ambos hayáis pasado por la política ha hecho que nos hayamos conocido y que ahora estéis aquí. Así que siempre hay que quedarse con lo bueno. Ese lado es muy positivo. Gracias. Oye, expolíticos, hablemos de política. Ayer, el presidente del Gobierno en Madrid, Congreso de los Diputados, sesión de control y un anuncio que se quedó para él, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ahí le tenéis en imagen, anunciando un paquete de medidas, de ayudas de 3.000 millones para la pobreza energética. Lo hemos comentado en el sumario, nueva tarifa regulada para las comunidades con calefacción central y beneficios para personas que, por ejemplo, los que viven solos y ganan menos de 16.000 euros, pues tendrán una ayuda. Las parejas que ingresen juntos menos de 20.000 tendrán una ayuda. Las familias que ingresen menos de 28.000 también. ¿Qué os parece, Javier García León? Pues me parece bien. Yo creo que además son las medidas más esperadas
Incluso ha habido gente que dice que llegan tarde, pero yo creo que bueno, pues, llegan cuando llegan, y yo creo que hay que darle la bienvenida. Prácticamente no ha habido mucha, digamos, oposición. Yo creo que a todo el mundo le ha parecido bien. El Partido Popular ha dicho que sí, vamos. Es que llega un momento donde cuando ya las medidas son concretas, que es a veces lo que le falta al gobierno, concretar en lugar de divagar, pues hasta la oposición y los que les guste más o menos lo suelen ver con buenos ojos, ¿no? A todo esto sí hay que decir que como es una batería de medidas muy, digamos, seccionada, hay que intentar, dentro de lo posible, que la gente no se vuelva loca para poder acceder a ella o para poderla solicitar, porque desgraciadamente no se puede prescindir de la burocracia, pero en casos muy concretos, en ayudas muy concretas, porque el invierno está ya aquí, a la vuelta de la esquina, hay que intentar facilitar que eso no sea un laberinto, que haya gente que no lo pida por el coñazo burocrático de solicitarlo. Eso es verdad, ha ocurrido con otras medidas. Es verdad, bueno, en general, desde luego, es positivo, es muy positivo que el gobierno ponga en marcha medidas porque la gente lo está pasando mal para pagar su factura eléctrica. Pero yo echo de menos dos cosas. Bueno, en primer lugar, también el importe 3.000, a mí me parece, a priori, sin conocer el detalle, me parece escaso, porque España es muy grande. España es muy grande. Entonces, me parece escaso y además yo creo que se dejan fuera, o por lo menos no lo he escuchado, a colectivos como, por ejemplo, autónomos o pequeños empresarios que es que no pueden pagar esas facturas, que es que se han encontrado que tienen que pagar 1.000 euros más de luz porque tienen cocina, porque tienen aparatos, etcétera, y tienen que cerrar. Es que hay muchos que están cerrando. Entonces yo eso sí lo echo de menos, que es posible que esté, sí lo echo de menos. Lo veo escaso y lo veo que a lo mejor no es muy ambicioso. Pero bueno, los recursos siempre son escasos. Ayer lo comentábamos, que lo de la factura de la luz no solamente lo pagamos todos, que somos familia, que vivimos en casas, las pymes. Gente que pagaba a lo mejor antes 300 euros de factura se le ha ido a 1.000 euros de factura. Pero no solo, también, ayer lo poníamos como ejemplo, ¿no? Las universidades se están planteando qué hacer con la calefacción en invierno porque están previendo que no tienen capacidad para pagar facturas que les puede venir en los próximos meses. La medida de las comunidades, ¿no?, que se habla que afecta, pues no sé si era 1,5 millones de viviendas en España aproximadamente, son cifras muy importantes, con descuentos realmente buenos. Yo creo que ahí, incluso luego que vas a tener en esta mesa uno de mis liberales favoritos, que es Che Cabello, ya le dejo casi esta pregunta encima de la mesa, ¿no? Es decir, eso también es provocar que quede dinero en los bolsillos de los contribuyentes, porque muchas veces se escucha, oye, no, el dinero donde mejor está es en el bolsillo de la gente para que disponga. Si con medidas de este tipo también se está provocando y se está facilitando que quede más dinero en el bolsillo de la gente para poder consumir lo básico. Yo creo que, teniendo en cuenta que el invierno está aquí, como hemos dicho, el facilitar el bienestar en las viviendas, pues no provocando que tengan que apagar las calefacciones, por supuesto, y que también se ayude a que se puedan llenar las neveras, que es lo que se provoca dejando dinero en los bolsillos de los contribuyentes, yo creo que se está haciendo también una política progresista, pero que no deja de ser, o no debería molestar a ningún liberal, ¿no? Ayer, como digo, por lo menos al Partido Popular, principal partido de la oposición, no le molestó. Lo que vino a decir el Partido Popular fue, contemple las medidas que yo también les estoy proponiendo, ¿no? En esencia, es lo que vino a decir el Partido Popular, pero no se opuso, ¿no?, a este nuevo anuncio de Pedro Sánchez, que por cierto lo he dicho así un poco de pasada, pero se ha quedado para él el anuncio, que lo podía haber dejado en manos de otro ministro, ¿no? Bueno, es lógico, porque es sin duda las propuestas estrella. Algunos dirán que son populistas o que son electoralistas. Es verdad que todo lo que ocurre el año electoral es electoralismo, pero no por eso la situación cambia, porque lo hemos dicho alguna vez también. Todas estas medidas lo que están diciendo en realidad es que estamos en una situación económica que se prevé mala de cara al próximo año. Esta semana lo dijo el Fondo Monetario Internacional, ha vuelto a decir que lo peor está por llegar. Por lo tanto, hay honestidad en cuanto a reconocer que la situación puede ser mala de cara a los próximos trimestres y al mismo tiempo decir, oye, vamos a adelantarnos. Sí, además, efectivamente, es que se avecina un invierno malo, efectivamente, es que es malo por el tema de la inflación, por el tema de la factura eléctrica. Y además, otra cosa que también he observado de estas medidas, se hablan de las calderas comunitarias. Sí. Eso la verdad es que en Andalucía no es tan frecuente. Las hay. Pero yo he vivido en Madrid un tiempo, allí es muy normal. Y por supuesto, de Madrid para arriba es muy normal. Pero en Andalucía la verdad es que no es algo que afecte demasiado. Y eso se lleva una cantidad importante de recursos de esos 3.000. También hace menos frío. Sí, es por algo, claro. Hace menos frío, pero la gente ha sufrido sufre ese incremento de la factura eléctrica,
con el tema del tope del gas, que eso está en la factura y eso la gente lo tiene que pagar en toda España, pero sin embargo esa parte de esos 3.000 millones aquí no va a llegar mucho, ¿no? Entonces yo lo veo un poco cojo, pero bueno, todo lo que sean medidas para ayudar a la gente a pagar su factura eléctrica y a pasar el invierno, sin duda son positivas. Por cierto, luego va a venir Che Cabello y nos va a dar una clase magistral. ¿Cómo has dicho? ¿Mi liberal favorito? Mi liberal favorito. Me ha gustado como eslogan. Vendrá Che Cabello y hablaremos de la inflación, pero no sé si queréis comentar así a modo de titular el dato de hoy, previsible, ¿no? Por otra parte, no sé si... Sí, sigue siendo elevada, sí, porque hace poco el gobierno dijo que había bajado, ¿no? Un punto, ¿no? Porque bueno, va a estar ha ido bajando en los últimos meses, pero sigue siendo elevada y es realmente el problema con el que deberían abrir todos los telediarios, todas las noticias en todas las cadenas. Hoy Roberto lo ha hecho, pero debería ser la noticia más importante. Muchas veces escuchamos noticias que no juegan con el pan de la gente. Bueno, porque a veces hay... esto afecta directamente a todo el mundo. Sí. A veces hay noticias que no necesitamos... Nadie necesita que te las cuente, porque es que lo sientes, ¿no? Lo sufres, ¿no? Realmente, al mercado, ¿no? Realmente la inflación es el problema mayor que tenemos en este momento y es verdad que hay algo que está relacionado, por supuesto, que es, por ejemplo, la subida de los tipos de interés, que es lo que realmente empieza a preocupar, porque hay mucha gente que tú puedes ayudar efectivamente con las ayudas en los temas energéticos, etcétera, pero en los temas de tu relación con la banca, ahí nadie va a venir a ayudar a nadie, tengo la sensación, ojalá sí, y ahí es donde tenemos un problema en los próximos trimestres, espero que no años, ¿no? Porque con los bancos vamos a tener una relación muy mala, sobre todo los que tengan que pedir una hipoteca, los que lo tengan, por supuesto, a interés variable, que es la mayoría de la gente. Efectivamente, es que el tipo de interés es la segunda derivada de lo que nos viene, es decir, y por las hipotecas y además también por la monumental deuda que tiene España, que es altísima, es el 120% del PIB, o el 130 creo, y esos son intereses de deuda que hay que pagar. O sea, como país, no estoy diciendo como economías particulares con sus hipotecas, sino que España como país tiene una hipoteca también, que es la deuda, que hay que pagarla. Si sube los tipos de interés, sube el tipo de interés de la deuda, que hasta ahora era muy bajo. Con lo cual, no son buenas las perspectivas, aunque bueno, siempre hay que pensar en positivo, pero no son buenas. Luego vamos a hablar de economía. Viene Che Cabello y nos vamos a ir a la masterclass, pero permitidme, son 232 días ya de guerra en Europa y el tono es tremendo. Declaraciones de Rusia advirtiendo de que la entrada de Ucrania en la OTAN provocaría una tercera guerra mundial. Así, dicho, tercera guerra mundial. Y Borrell, que le vemos en pantalla, ayer amenazando a Moscú y diciendo que el ejército ruso será aniquilado en caso de un ataque nuclear contra Ucrania. Ojo, porque las palabras están cargadas, ¿eh? No, el verbo empieza a ser muy gordo, ¿no? Porque se está hablando ya en una terminología bélica que realmente asusta, que es lo único que faltaba ya para la situación que vive el planeta y Europa, ¿no? Realmente, desde el principio hay que reconocer que Borrell ha sido muy coherente, ¿no? Porque ha mantenido prácticamente una línea desde el primer momento, es decir, estos tíos van en serio, o nos ponemos serios también, o nos van a torear, traducido un poco a una terminología coloquial. Y así ha sido, ¿no? Y por eso yo creo que está teniendo un protagonismo importante, porque es el que desde el principio ha entendido perfectamente, ¿no?, la geopolítica de lo que estaba ocurriendo en Ucrania. Sí, a mí me sorprendieron las palabras de Borrell, como acabas de decir, pero es que la realidad es que Putin y Rusia han atacado a Europa. O sea, yo creo que su lenguaje y su posición es la adecuada, después de analizar sus palabras y cuál es la situación. Putin y Rusia lo que atacan realmente es a Europa. Es a Europa. Es a que Ucrania se sume a la Unión Europea, que se niegan a ello. Y yo creo que es la posición de fuerza que hay que adoptar. Fíjate que, en mi opinión, atacan a Europa y atacan también a una manera de entender la vida y la política, ¿no? Que es el Estado de Derecho, que es la democracia. Que es la libertad. Que son una serie de valores que yo creo que a veces, en mi opinión, están incluso por encima de cualquier bandera, ¿no? O sea, el espacio político que nos hemos dado a lo largo de la historia, no quiero que me lo arrebaten, ¿no? Y yo creo que Rusia está atentando directamente contra todos esos valores que son, en esencia, la democracia. No, y buscando lo que más a la gente le preocupa, que es no tener miedo, ¿no? Es decir, el provocar que la sociedad esté con miedo, eso a ellos les da cierta ventaja, ¿no? Sobre todo por lo que estamos comentando. Hubo un momento que casi hubo una luz de esperanza, ¿no?, de que en las propias fronteras de Rusia pudieran terminar pues con un tipo como Putin, ¿no? Pero evidentemente enseguida pues abrazó a los más radicales del régimen para precisamente, en lugar de echarse atrás,
pues salir con mucha más fuerza y con mucho más belicismo, sobre todo en el verbo. Esperemos que no se traduzca en realidades. Efectivamente, a mí me parece muy bien esa posición porque no caben posiciones tibias. Ante lo que está pasando no caben posiciones tibias. O estamos los europeos unidos contra una amenaza que es real, que es que no es anunciado, es que es real, es que todos los días bombardean Kiev y todos los días están atacando militarmente a Ucrania. Entonces tenemos que estar unidos y por eso yo no entiendo las posiciones tibias incluso en España e incluso en el gobierno, en parte del gobierno español, contra esta invasión, ¿no? Contra este ataque a, como has dicho tú, Roberto, a nuestra forma de vida, a ser libres, para que los gobiernos, a países democráticos. Los gobiernos nacionales realmente, o sea, no es que no tengan mucho que decir, aparte de Estados Unidos, por supuesto. Yo creo que al final es Europa quien tiene que tomar las decisiones, ¿no? Porque yo creo que en esto están más o menos de acuerdo. Ahora, es cierto que a nadie se le antoja digamos una guerra abierta, porque eso efectivamente lo ha dicho Putin, ¿no? Y nadie lo quiere, ¿no? Que esto sea algo, digamos, mundial. Y no sabemos si llegaremos a algún punto. Yo espero que no, ¿no? Porque incluso ha habido momentos donde se decía habría que negociar, luego otra vez hubo una marcha atrás, luego lo que hemos visto dentro de Rusia también falló. En este momento la incertidumbre es enorme y preocupante. Oye, ¿qué os parece? Ayer se supo ese proyecto alemán de crear un escudo antimisiles en Europa, 14 países de la OTAN, más Finlandia, que no es OTAN, pero es país europeo, y no está España. Esto ayer a más de uno le sorprendió, cómo España no está en este proyecto. Hay que decir que casi todos los países son de aquella zona de Europa. Norte, ¿no? Por ejemplo, Francia tampoco está en este escudo, aunque esta mañana, creo que era Margarita Robles, no descartaba la posibilidad de que en un futuro estemos. ¿Deberíamos estar en estos proyectos de defensa común? ¿Sí? ¿No? ¿No sabe? ¿No contesta? Como seguramente paguemos todos, pues ya que pues no estaría de más que estuviéramos también todos, ¿no? Porque al final es un proyecto europeo, ¿no? Es un ataque a Europa, efectivamente, es que es un ataque a Europa. Yo creo que deberíamos estar, pero también es cierto que hay que mirar un poco más atrás, tampoco está Francia. Entonces, muchas veces desconocemos lo que hay detrás. Pero hay que pensar que esta amenaza hoy viene de Rusia, pero mañana puede venir del sur, puede venir de Argelia, puede venir de... No sé, no sabemos, ¿no? Con lo cual yo creo que la defensa de Europa debe ser común de todos los países europeos, aunque sea dentro de la OTAN. Lo más triste es que nos obliga al final a tener que invertir tantísimo en defensa, ¿no? Que se ha subido un 25% el presupuesto de defensa, realmente por todas estas circunstancias, en lugar de volcar todos los recursos, ¿verdad?, en mejorar la vida de la gente. Bueno, seguramente Estados Unidos se beneficiará de todo ello, ¿no? Pero eso es otra lectura. Es proteger la vida de la gente también, claro. No solo mejorarla, pero muchas veces... Bueno, 232 días de guerra. Permitidme que tenga un poco el debate a casa. Ayer, sesión de control en Sevilla, en el Parlamento andaluz. Juanma Moreno apelando a un gran acuerdo para los presupuestos, que tampoco lo necesitan, ¿verdad? Porque tiene una mayoría absoluta. Los presupuestos queda muy bien. Salen adelante. Hombre, ya, pero sí, es verdad que sí. Que es cierto, ¿no? Claro, si además tienes un gran acuerdo, si además de ser la fuerza mayoritaria, además el resto te apoyan, aunque no lo veo tan claro, ¿no? No sé cómo... Tú que has estado ahí en esa casa, Carlos... Bueno, yo la verdad es que siempre he sido defensor de los acuerdos, ¿no? Por mi formación política, pero vamos, yo creo que en todos lados existe. Y yo creo que es positivo. Yo creo que es positivo. Siempre es positivo llegar a grandes acuerdos. Lo que lo demando también es a nivel nacional, que haya grandes acuerdos y no dependamos de partidos nacionalistas o peor, de Bildu, porque yo cuando escucho hablar de Bildu se me abren las carnes, ¿no? Entonces, yo creo que es positivo. Es cierto que no lo necesita. En Andalucía no lo necesita. Pero debería haber muchos más grandes acuerdos y encontrar puntos en común, que hay muchísimos en la mayor parte del espectro político. Estaba pensando en Sánchez y Feijóo, lo de la justicia, el tribunal... da igual. Pero queda muy bien... Los grandes acuerdos, claro, ¿no? Queda muy bien lo de decir, hay que llegar a un acuerdo en un presupuesto aunque no te necesite. En todo esto hay mucho postureo, porque Juanma Moreno en eso es bastante hábil, hay que reconocerlo, ¿no? Porque ha llegado a tocar ese ámbito de la moderación, de hombre bueno, pero evidentemente sabemos que los presupuestos no tienen seguramente ningún interés en pactarlo con la izquierda de Andalucía, porque, entre otras cosas, pues no tiene necesidad, ¿no? Pero es verdad que, bueno, pues si llegan a acuerdos puntuales tampoco está mal. En un presupuesto general
tampoco es necesario que todo el mundo esté de acuerdo, porque, hombre, al final tendrás que tener unos puntos de fricción, porque es el documento luego para todo un año, ¿no? Un documento político, el más importante político y económico que tienen los gobiernos. Pero bueno, al menos pueden hacer la simulación de que están de acuerdo en cosas, por ejemplo, el agua, ¿no? Yo el otro día apelaba a que estaba a favor del agua y hacía mención a los presupuestos generales del Estado y a los presupuestos de Andalucía. Yo creo que ahí sí que hay que encontrar acuerdos, ¿no? A ese respecto, ayer volvió Moreno, en este caso interpelando a Espadas, a recordarle eso de que Andalucía también es España. Dígaselo usted al señor González con respecto a las políticas hídricas. Oye, os doy la palabra en un momento. Hablamos hasta de luces de Navidad y del vuelo a Nueva York. Quiero que hablar, porque la que se ha liado, con el vuelo a Nueva York. Hemos vuelto a la rivalidad, que esto es una catetada, pero en fin. Lo hacemos después de la publicidad, Llegó la Hora, aquí en 101 Televisión, en la tele de Andalucía, de Málaga y de Sevilla también, claro. Estamos sobrevolando la tarde en la televisión de Andalucía, 101 Televisión, y aquí en Llegó la Hora. Estábamos hablando de la sesión de control en el Parlamento andaluz, estábamos hablando del agua, políticas hídricas. Parece que se va poniendo el foco informativo y el foco político, por fin, en un tema que es urgente y prioritario, que es el agua. Estamos hablando de lo más necesario que hay. Y que viene con mucha demora, ¿no? Porque hemos siempre comentado que hay un déficit de infraestructuras importante, ¿no? Parece que en los diferentes parlamentos están esperando siempre a que llueva. Y lo peor de todo es que cuando empieza a llover se olvidan del problema del agua. Y yo creo que esto es lo de siempre, ¿no? Es decir, las infraestructuras hay que ponerlas en marcha porque en el futuro sabemos que va a haber escasez, porque ya nos lo están diciendo, el cambio climático, etcétera. Efectivamente, es que es un tema prioritario, es que es lo que preocupa a la gente. Por supuesto, la factura eléctrica, pero el agua es algo que preocupa muchísimo a la gente. Y ahora que veo imágenes del Parlamento andaluz, recuerdo las dos legislaturas en las que he estado allí, en las que siempre las votaciones se veía que iba a votar uno, la abstención, tal, porque no había mayorías. Ahora hay mayoría absoluta, por tanto, el Gobierno de la Junta puede acometer aquellas inversiones que son necesarias, para aprovechar mejor el agua. Por ejemplo, en Málaga, en la parte occidental, tenemos los embalses a muy buen nivel, pero en la parte oriental está seco prácticamente. Inversiones que las conecten y realmente, pues, lo tienen en su terreno. Claro, pero eso es política, eso es plan, eso es mirar más allá. Y eso es gastar algo que no se ve de manera inmediata. Claro, y eso es el problema que hay con muchos gobiernos. Es decir, si la gente puede gastar algo que lo pueda rentabilizar de aquí a mayo para las elecciones municipales, seguramente se haría mañana infraestructura. Pero como todo esto siempre estamos hablando de trienios, de quinquenios, no sé qué, pues al final dicen, bueno, eso ya el que venga después, ¿no? Y así estamos. Claro, por ejemplo, la nueva norma, las nuevas medidas que han entrado en vigor en Sevilla, en la provincia de Sevilla, ya estamos hablando de cortar riego de jardines, no poder rellenar piscinas. En fin, que cuando lleguen las restricciones es cuando nos vamos a acordar de verdad. Y en algunos municipios del interior ya está habiendo restricciones. Efectivamente, es que las inversiones se tienen que llevar ya, acometer ya, porque, como ha dicho Javier, es que lleva un tiempo. Una inversión en términos de agua lleva su tiempo. Y hay que empezar, pues quizá por cuestiones que son más rápidas y que mejoran los aportes a los embalses, porque hay muchos pozos, hay muchos arroyos subterráneos y eso hay que aprovecharlo. Pues yo planteo un ejercicio, ahora que se va a hablar durante meses de presupuestos, los del Estado, los de Andalucía, los municipales, echar un vistazo, deberíamos echar todos un vistazo a ver qué hay del agua, ¿no? Porque eso es realmente pensar también a largo plazo y no solamente para el año electoral. ¿Qué hay de lo mío, no? ¿Qué hay del agua en este caso? Oye, por cierto, movilizada la semana de Juanma Moreno, Bruselas, luego Madrid, el 12 de octubre estuvo en Madrid, luego Sevilla, bueno. Oye, que también es lo que toca, ¿no? Va en el cargo, lo de los viajes, digo, y esto. Efectivamente, hay que moverse, ¿no? Sí. Y hay que dialogar con todas las instituciones, por supuesto, con las europeas, y a ver si para los presupuestos generales del Estado, pues bueno, existe un acuerdo de los principales partidos y se piensa un poco en los ciudadanos, ¿no? Que si no, vienen luego los independentistas con qué hay de lo mío y luego qué hay de lo nuestro se olvida, ¿no? Sí, sí, de hecho, Juanma Moreno ha hablado, estuvo en Bruselas, habló de Europa, habló de Andalucía, habló de pesca, estuvo en Madrid y habló también de presupuestos
generales del Estado y de lo que nos toca en esa especie como de lotería de Navidad, que todos los años, ¿verdad? A ver qué nos cae, ¿no? A ver qué nos ha caído, ¿no? A ver qué nos cae. Sabiendo que los presupuestos en realidad son una ilusión, ¿no? Es un poco la lotería, ¿no? O sea, después luego como no se ejecuta una parte importante, pues siempre podemos decir que nos queda la salud, como cuando la lotería, más o menos. Lo que pasa es que para los presupuestos pues estamos en manos de partidos como Bildu, que la verdad es que es tremendo que un gobierno dependa de un partido como ese, ¿no? Yo echo de menos quizá más acuerdo. Y, por ejemplo, si Andalucía está tan mal en inversiones como ha denunciado Juanma Moreno, pues ¿por qué no se juntan los diputados del Partido Popular de Ciudadanos en Madrid? Son cerca de 18 diputados, son más que Bildu, que RC, y que condicionen los presupuestos por algo lógico, que es que Andalucía no esté a la cola en inversiones del Estado. Sí. Política ficción. No, y cuando se habla de inversiones parece que nunca han gobernado, porque claro, el PP también ha tenido mayorías absolutas en España, hemos visto todas las inversiones que se han hecho cuando gobernaban, por tanto yo creo que aquí el problema está que el que haya gobernado ya siempre tiene que matizar sus argumentos porque tiene su pecado original. Oye, vamos a hablar de la inflación, pero antes tengo que despedir a Carlos Hernández White, que tiene un compromiso. Gracias por estar con nosotros en nuestra mesa de debate. Ha sido un placer y muchas gracias por la invitación. Y vuelve Roberto. pronto, ¿eh? Yo encantado de venir siempre que queráis. Yo estoy encantado. Muchas gracias, ¿eh? Gracias, Roberto. Gracias, Carlos. Tú, Javi, te quedas, ¿no? Yo tengo que escuchar a Che y luego rebatirlo, por supuesto. Vale. ¿Cómo era tu liberal favorito? Mi liberal favorito, siempre me gusta discrepar con él, dentro de lo que lo admiro, por supuesto. Sí, si todos le admiramos. De hecho, nos va a dar la clase de economía, que empieza aquí, en Llegó la Hora. Vamos allá. Clase de Economía con el profesor Che Cabello, profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Málaga. Esta mañana a las 9 hemos conocido el dato del IPC, 8,9%. 9%. Claro, y hemos dicho, tiene que venir el profe y contarnos esto de la inflación y del IPC. Así que la primera pregunta, profe, es ¿qué es la inflación? Bien, la inflación es la subida de precios, pero ¿sí? es algo monetario. Hay que tener en cuenta que la causa de la subida de precios es el incremento de la masa monetaria. ¿Qué quiere decir esto? El incremento del dinero que tenemos en circulación, que tenemos todos los agentes económicos para gastar. ¿Qué es lo que hacemos con esto? Lo que hacemos es, cuando hay mucho dinero, lógicamente lo gastamos, y al gastarlo pedimos más producto y hacemos que suba el precio de los productos. Esa es la inflación. Y el IPC, que es lo que estamos midiendo, es una aproximación de esa inflación, midiéndolo mediante una cesta de la compra, que es una cesta media, que pueda ser representativa de una familia, en la que se miden todos los productos que compramos y cómo ha crecido con respecto al año anterior. Vale. Y ojo, decías tú, 8,9. 8,9, estamos aquí. Estamos en 8,9, venimos de un 2,9 en junio de 2021, ¿eh? Subida hasta el 10,8 que tuvimos este verano y se está suavizando un poco. Pero... Ojo, pero siempre hay un pero, siempre hay un pero. Tú ya me conoces, Roberto. Es que, claro, primero, decir que un 8,9% suben los precios es decir que suben mucho. Sí. Porque lo que está es ralentizándose el crecimiento de los precios, pero los precios siguen creciendo. O sea, que los precios siguen creciendo, pero no tan rápido. Exacto, ese es el tema. Y segundo, que hay que tener en cuenta que en esta medida hay una componente muy importante que es energía, y que son alimentos frescos, que vienen un poquito, no tanto los alimentos frescos, pero la energía sí, vienen reduciéndose, las materias primas vienen reduciéndose de precio. ¿Qué quiere decir esto? Que el resto está subiendo más. Vale, porque esto es lo que escuchamos en los programas de la tele, en la radio, lo de la inflación subyacente. Exacto. ¿Qué es la inflación subyacente? El segundo concepto, que es la inflación subyacente. La inflación subyacente es quitarle a la inflación los aspectos más volátiles, o sea, todos los productos que se mueven mucho de precio muy rápidamente. ¿Cuáles son? Vale. La energía, que además es algo que tenemos que comprar fuera, es muy importante porque no la tenemos y tenemos que comprar fuera, y los alimentos frescos. Bien. Si quitamos eso, lo que estamos midiendo, de alguna manera, ¿cómo te lo explicaría? Es como la inflación interna que tiene la economía. Le hemos despojado de la parte volátil y nos quedamos midiendo si realmente nuestra economía está generando inflación. ¿Esto qué es? Pues que los sueldos empiezan a subir más, los precios de los servicios, que en principio no tiene que ver con la energía, pero también están subiendo. Es decir, todo eso va influyendo en los precios de todos los productos de la economía y va generando internamente una inflación fuerte. La subyacente es muy peligrosa. Vale, pero de alguna manera, dicho en palabras de un presentador de la tele, esto de la inflación es que
¿Estamos viviendo por encima de nuestras posibilidades? ¿Tenemos demasiado? ¿Es algo así? Bueno, fíjate, la inflación, aparte de la definición que te he dado, te puedo dar otra segunda definición. Venga. Es un impuesto. Oh. Es un impuesto que nadie ha aprobado en el Parlamento, por lo tanto, está fuera de todo control, Sí. porque fíjate una cosa, lo que nos están haciendo es quitando valor a nuestro dinero. Somos más pobres. Somos más pobres, por lo tanto nos están quitando dinero. Para el gobierno es fabuloso. ¿Por qué? Porque recauda más, ya sabemos que está recaudando muchísimo más, porque suben los precios, sube la recaudación. Claro. Y además toda la deuda, que tenemos una deuda pública enorme, pues baja de valor, porque cuanto menos vale el euro, la deuda que tiene el gobierno también vale menos. Vale. Pero eso es la parte positiva. La parte negativa es que el gobierno tiene que lidiar con el descontento de la gente cuando va a comprar. Vale. Una gráfica que tenemos. A mí me encantan las gráficas y a la vez me dan miedo porque me recuerdan a cuando hacíamos dibujo, ¿te acuerdas? En el instituto con el Rotring. Con el Rotring. ¿Qué es esto exactamente? Bueno, esto es una curva de demanda, que es la D mayúscula, y esta Sí. curva de oferta aquí abajo, que es la S mayúscula, y el punto de equilibrio, que es donde se juntan, y tenemos la cantidad y el precio en la que una economía está funcionando. Vale. ¿Qué ha ocurrido? Pues esto es importante entenderlo, A porque ver. dependiendo de la causa de la inflación, las soluciones que le demos son unas o son otras. Ya. Entonces, la curva de oferta ha subido hacia arriba en lo que se llama un shock de oferta. ¿Qué es un shock de oferta? Algo que pasa externamente, que tú no tienes control y que de pronto, como ha pasado con la energía o como ha pasado con los alimentos frescos, por la guerra, por ejemplo, Ya. se han encarecido. Ya. Entonces, claro, tú estás funcionando en tu empresa, imagínate, y de pronto tienes un consumo Suben los de energía gastos. que de pronto se te duplica. Claro. Bueno, es un shock de oferta. Bien. ¿Tú qué haces? No puedes reducir tanto. ¿Qué sería lo normal? Lo normal sería que nosotros rebalanceáramos nuestro consumo, Ujú. pagando más energía, porque no tenemos más narices que hacerlo, Bien. pero reduciendo el consumo de otras cosas. Vale. Claro, eso es impopular, eso es costoso, Claro. eso... Estás empezando a darme las soluciones porque mi siguiente pregunta era, que es la pregunta del millón, ¿cómo Claro. conseguimos que baje la inflación, que baje del 8,9 a lo que teníamos, un 2 y pico? Claro, de hace un entonces, año? ¿qué soluciones están dando? Bueno, por un lado, el Banco Central Europeo está subiendo los tipos Ya. para que no tengamos mucho dinero, para que la demanda no sea muy fuerte, pero te recuerdo que esto es de oferta, no es de demanda, por lo tanto, en principio, subir los tipos de interés parece que no es lo más lógico, porque estamos hablando de oferta, y lo que tiene que hacer el gobierno, y ese es el gobierno central, no Europa, porque Europa es muy fácil, ¿no? Para el gobierno central Europa es muy fácil, pues está en Frankfurt, está lejos, no sabemos exactamente lo que es, pero al gobierno central sí le echamos las culpas, y él lo que tiene que hacer es reducir el gasto. No ser proinflacionario aumentando gastos, sino reduciendo gastos. Pero claro, eso es muy impopular y máxime cuando tenemos a un año vista, tenemos las elecciones. Entonces, claro, el problema es que se encuentra el gobierno es que, por un lado, quieren ser controladores de la inflación mediante el Banco Central Europeo, subiendo tipos, reduciendo nuestra capacidad de endeudarnos y de consumir más, y por el otro lado, está dándole a la política fiscal gastando más y más y más. Una paradoja, que una es una contradicción. paradoja, es una contradicción en las políticas, exactamente. Vale, Parece que no hemos aprendido nada de teoría económica todavía. O que no queremos aprender, porque claro, yo comprendo que el gobierno con un año vista, las medidas impopulares que tienes que tomar, pues eso mismo lo estabais diciendo antes en la mesa, ¿no? Con el agua. Ya. Las medidas son impopulares y si encima tú el resultado no lo ves hasta dentro de un tiempo, Sí. pues no te sale a cuenta. Menos de un año, porque en mayo tenemos elecciones, nos salen 7-8 meses. Vale, entonces va a haber que gastar menos. Conclusión. Así, en 30 segundos. Es que ese shock de oferta que acabamos Sí. de hablar es empobrecimiento. Pues no tiene más tu tía. ¿Por qué? Porque algo que viene de fuera se te ha encarecido. Entonces, primero tenemos que ser consecuentes y saber que nos hemos empobrecido. Por otro lado, rebalancear nuestro consumo y tomar las medidas lo antes posible. Ya, Porque- cuanto antes. Porque si seguimos retrasando las medidas, va a ser peor. Vamos a estar mucho más tiempo mal y además vamos a llegar a un punto final mucho peor. Mientras que si tomamos las medidas, yo sé que es complicado, pero en cuanto las tomemos empezamos a mejorar. Vale, Más vale una vez colorado que 100 amarillo. eso me gusta. Oye, ¿te quedas con nosotros en la mesa de debate? Pues nada, Encantado. hasta aquí las clases de economía con el profesor Checabello. Vamos para allá. Checabello, gracias. Javier García León.
¿Qué te ha parecido la explicación del profe? ¿Te ha servido me ha amargado el fin de semana, porque al fin y al cabo ¿Ahora qué hago, no? Lo que nos ha dicho es que efectivamente no hay que consumir, ¿no? Y eso es un problema añadido también a lo económico, porque paras el ciclo de consumo y también perjudica a muchas empresas y a muchos, digamos, industrias, ¿no? Por lo tanto, es verdad que la economía es apasionante porque es un ser vivo, ¿no? En ese sentido. Claro, y porque las consecuencias son diversas y múltiples y tiene ramificaciones. Entonces, lo que tú estás diciendo, ¿no? Por otro lado, eso va a parar, pero es que necesitamos parar ese consumo. Necesitamos, a ver, lo que ha habido ha sido como un desfase entre la oferta y la demanda. Ha habido mucha demanda porque hemos salido de la pandemia, teníamos dinero, sobre todo en Estados Unidos. En Estados Unidos estaban repartiendo cheques de $1.500. ¿Y la gente qué hacía? Pues se lo gastaba. Y como no se lo podía gastar, ¿qué es lo que hacía? Invertía en bolsa. Y ha habido gente que ha hecho mucho dinero en bolsa porque la bolsa que estaba recibiendo todo el dinero que el gobierno estaba dando. En cuanto que ya se lo puede gastar, ese dinero lo ha reconducido al consumo y está bombeando la economía con algo que la oferta ha tenido problemas, porque ha tenido problemas de energía, problemas de alimentos frescos, problemas de cuellos de botella en el transporte. Es decir, se ha dado como la tormenta perfecta para que no haya producto y sin embargo haya mucho dinero. Si hay mucho dinero y hay poco producto... Claro, lo que pasa es que, Che, hay una receta de las que tú has dado y que yo entiendo que son las que se plantean desde un punto de vista del liberalismo económico, etcétera, etcétera, que da la sensación que la tienen que pagar siempre la gente más necesitada. Claro, al final... Porque si no hay gasto público en un momento de crisis, lógicamente ese gasto público está pensado para los que menos tienen, fundamentalmente. Claro, pero yo eso te lo contesto rápidamente. Vamos a ver. Y lo dijo el gobernador del Banco de España, no son palabras mías, lo dijo el gobernador del Banco de España en la UMA el lunes pasado. El gasto público tiene que ser selectivo. A quien lo necesita, claro, entendemos. Claro, es que eso es lo que yo creo que se está haciendo, o se está intentando hacer. No, vamos a ver. No hablo de la subida a los funcionarios. Por eso, o las pensiones. A las máximas, y si ahora las mínimas o las pensiones, o los 20 céntimos para todos los litros de gasolina, sea de uno o sea de otro. Es decir, no son medidas selectivas. Lo que están haciendo, tú fíjate la contradicción en términos que es decir que tenemos que consumir menos, pero yo te abarato a ti el precio de la gasolina. ¿Qué me estás diciendo? ¿Qué me estás contando? Me dices una cosa, pero me haces otra. No haz lo que yo diga, pero no lo que yo haga, ¿no? Vaya tela. Al final la conclusión es sí hay solución, pero para llegar a ese punto de solución va a haber dolor. Sí. Va a haber dolor. Sí, y esto también tenemos que entenderlo. Pero, efectivamente, pero yo creo que la parte positiva, Roberto, es que ese dolor nos va a traer bienestar futuro, que es la parte que no vemos al final. Y cuanto antes pasemos y tomemos la medida adecuada, mejor para todos. No aplazarlo. Bueno, clases de economía con Che Cabello, esto hay que hacerlo más veces porque a mí me surgen muchas dudas y tenemos a nuestro liberal favorito para que nos explique. Oye, por cierto, la polémica de la semana, la polémica entre Sevilla y Málaga, entre Málaga y Sevilla y todo por un vuelo a Nueva York. Ayer, el alcalde de Sevilla tachando al Partido Popular de traición, traición del Partido Popular, así dijo al respecto de esto. ¿Qué os parece? En fin, yo creo que hay que tener una visión más global, más 360, pensar que con esto ganamos todos, gana Andalucía, no pierde uno y gana otro. Pero bueno, no sé cuál es vuestra opinión. Javi. Bueno, mi opinión es que son batallas infértiles porque no tiene sentido rivalizar en algo que al final me imagino que tendrán que decidir las compañías, ¿no? Y llevar el vuelo donde crea que va a ser más rentable. Eso de entrada, porque a veces da la sensación que los vuelos los ponen los gobiernos o las comunidades autónomas. Yo me imagino que esta compañía ha decidido Málaga porque creerá que es más rentable y de ello se va a beneficiar toda Andalucía. Es verdad que le va a venir muy bien, ya le está viniendo muy bien al alcalde de Sevilla y hace bien desde el punto de vista político aprovecharlo porque a sus ciudadanos, a sus vecinos, de cara a unas elecciones en mayo, le está diciendo, ¿veis cómo yo defiendo los intereses de Sevilla? Pero ojo, que esto lo hemos vivido también desde Málaga. Por tanto, yo creo que esa rivalidad, bueno, es sana, pero solamente cuando hablamos de fútbol o de cualquier otro deporte, no en esto. Amén a la primera parte, como no puede ser de otra manera. Sé que te estás haciendo liberal. El lunes voy a ir al médico, me preocupa mucho compartir tantas cosas con Pero a mí me gustaría una sociedad en que esos vuelos los decidieran las compañías y no los decidieran los gobernantes, ¿no? Y que no se le echara en cara a los gobernantes algo que es una decisión rentabilidad, hasta donde riesgo. Yo sé, esa decisión la ha decidido United. Por eso, quiero decir, una compañía aérea americana. Por eso, entonces, son ellos los que, en función de su estudio de campo, estudio de negocio, dicen Málaga
porque me interesa más que claro. Sevilla. Y lo que hace Málaga, como si hubiese sido Sevilla, es abrir lógicamente los brazos a esa compañía. Efectivamente, pero en lo que no estoy de acuerdo es la segunda parte, es decir, es que el alcalde de Sevilla veas bien que haga uso político de eso cuando… Creo que lo va a aprovechar. Claro, que lo va a aprovechar. Y que es legítimo, porque lo han hecho el alcalde de Málaga en otras cuestiones. Yo eso de legítimo no, porque es que estamos dando una pedagogía terrible a la ciudadanía, ¿no? Es decir, enfrentándonos, ¿no? Yo creo que hay políticos que viven de enfrentarnos los unos a los otros, ¿no? Los hombres con las mujeres, los catalanes con los gallegos, en fin, todo tipo de enfrentamiento que se nos pueda ocurrir, a ellos les viene bien, no sé por qué motivo, porque parece como que nos están defendiendo a uno y a otros no, entonces yo me arrimo al mío, y este es otro enfrentamiento que no tiene sentido ninguno, ¿no? Y además, más ahora que Andalucía esperemos que despegue de una vez, ¿vale? Y que vayamos todos a una, ¿no? Y si aquí en Málaga es más rentable a una compañía aérea poner un vuelo, bienvenido sea, porque además ese vuelo no solamente va a traer gente a Málaga, va a tener el que viene a Málaga viene a Sevilla, viene a Granada, viene tal, pero tiene la conexión más cómoda en Málaga. Pero está claro que no hay que alabar que el alcalde de Sevilla aproveche una coyuntura para hacer política. Pero lo hemos visto desde Málaga, también con Paco de la Torre, cuando en Sevilla gobernaba, me refiero a la Junta de Andalucía, el Partido Socialista, y le vino muy bien porque parecía que era el Cid de la ciudad de Málaga. Quiero decirte que esto no es nuevo. Otra cosa es que la ciudadanía ponga sensatez y no le dé demasiado eco en cuanto a decir, oye, me caen mal los de Málaga porque van a llevarse el vuelo de Nueva York, como si estuviésemos todos los días volando a Nueva York. Pero mira, te cuento una anécdota. El domingo pasado estuve en la ceremonia de botadura de una jávega nueva en el Rincón de la Victoria. Íbamos allí todos los que remamos y tal, y a hacer la ceremonia. Y era un equipo que estaba en la cala y que, digamos, la han acogido en el Rincón. Claro. Y estaban hablando de un posible, y agradeciendo que no nos enfrentáramos los de la Cala, los del Rincón, los de Benagalbón, que son, tú sabes, los 4, Torres de Benagalbón, los 4 núcleos del ayuntamiento del Rincón, del municipio del Rincón de la Victoria, ¿no? Y hasta ahí llegaba esas ganas de enfrentarnos. Señores, al revés. Si vas de menos a más, sería algo así como todo empieza entre la Cala y Rincón, luego Málaga-Sevilla, luego Madrid-Barcelona, luego España-Francia, que nos gusta. Eso. Y le sacan partido. Es que pero es verdad, creo que lo has dicho tú, para el fútbol está bien, para chincharnos un rato, eso está divertido. Pero oye, con las cosas de comer, no, evidentemente. Yo creo que ahora mismo Sevilla y Málaga tienen que estar muy contentas porque son dos grandes ciudades en España, ¿no? Eso mismo lo digo yo, pero con el voto. Es decir, para el partido, para mi equipo favorito, yo me pongo la camiseta y lo defiendo porque es cuestión de eso, de pasárnoslo bien, de un domingo, tal, y si es de penalti injusto, tal, pues vale, perfecto. Pero en la política no me puedo poner la camiseta de mi partido y soportar cualquier cosa que haga mi partido porque es mi partido, ¿no? Y si no hacen las cosas bien, pues me voy a otro partido y no hay que votar con la camiseta. Yo de todas maneras, con esto de los vuelos, cuando alguien viaja al Caribe, va a Madrid a coger el vuelo. No vas ni a Sevilla, ni a Málaga, ni a Barcelona. Y no se pone… Las compañías han decidido que el aeropuerto base es Madrid, ya está. Bueno, pues en este caso, Roberto, United ha decidido que es Málaga, claro, ya está, no pasa nada. Por eso tendrían que bajar los precios del AVE, Sevilla, los de Granada, los de Antequera también, ¿no? Pero es tan fácil como pensar que no puede haber un vuelo en cada una de las ciudades, porque no es rentable para las compañías. Claro. Entonces, tenemos que hacer que sea posible. Porque si no es rentable, no es posible. Si no es posible, no lo tenemos los vuelos. Entonces, ¿qué preferimos? Que al final es un criterio de rentabilidad. Claro, final. Oye, por cierto, luces de Navidad, ya tenemos fechas. 26 de noviembre Málaga, 5 de diciembre Sevilla. Parece que se recorta un poco el tiempo de luz. Me parece que se apagan un poco antes. Pero claro, en medio de esta historia de la inflación, de la factura de la luz, no sé si es un poco, contradictorio, ¿no? Gastar tanto, pero a la vez apagamos la Navidad. No sé, hay un debate aquí también. A mí me recuerda lo que hemos estado charlando precisamente en el tema de la inflación, ¿no? Que ha habido, o el gobierno quiere un pacto, ¿no? Un pacto de rentas en el que los trabajadores no ganen mucho más, los empresarios tampoco ganen mucho más, pero el Estado no se mete, el gobierno no se mete en ese pacto. Yo también tengo que reducir, pues en el tema de las luces lo mismo, nos están pidiendo que ahorremos. Bueno, yo no digo que sean importantes y tal, pero sí dar un mensaje, por ejemplo, de fechas, como tú decías, ¿no? Esa fecha tan temprana. Y que a lo mejor este año, como por dar un poco de ejemplo, haberlo retrasado al puente.
Pues eso. La pregunta es, ¿cuándo ponen ustedes el árbol de Navidad? Eso. Yo en casa lo pongo siempre en el Puente de la Constitución y de la Inmaculada. Yo en esto Claro. estoy con Sevilla, es decir, Sí. sin querer tampoco alimentar la rivalidad. No, pero eso está muy bien, Yo claro. creo que en este caso acierta Sevilla, pues acercándose efectivamente al puente Claro. de diciembre, porque desde el 26 de noviembre hasta Navidad, es que cuando llegue la Navidad estamos ya cansados, ¿no? Aparte de que, siguiendo las teorías de Che, si las luces nos van a invitar al consumo, pues no sé si esto es bueno o malo. Pero esto, cuidado, que este discurso también, este mensaje es peligrosísimo. Nos pueden apedrear en cuanto salgamos a Claro. dar un paseo por Larios, ¿no? Ya. Por lo tanto, vamos a De ser... todas maneras, la diversidad no es mala. Quiero decir, una cosa es enfrentarnos y otra cosa es que haya diversidad. A mí la diversidad me encanta. Y además la diversidad te permite una cosa. Y es que se tratan los problemas de distintas maneras y después aprendemos y decimos, oye, pues esta forma de atacar el problema es mejor que esta otra. El tema de las comunidades autónomas, cuando hablamos de que tengan autonomía, porque se nos llena la boca de autonomía, pero en cuanto que una comunidad autónoma toma una decisión, nos echamos encima de ella porque ha tomado una Sí, decisión. es Vamos. más de autonosuyas, ¿no? Vamos a de dejar- Caino Casas que de autonomía, porque es verdad que al final esas rivalidades permanentes no parecen lógicas. En cualquier caso, yo a favor de las luces, Bien. aunque sean que sean un poquito más Pero que tarde, y que también te diga una cosa. Decíamos antes del verano, cuando se habla de la crisis, joder, vamos a esperar que pase el verano. Yo creo que en pocos días vamos a empezar a escuchar, vamos a esperar que pase la Navidad, Ya. para empezar a hablar de lo malo que está en nuestros bolsillos. Bueno, de hecho, ¿no? los polvorones ya están, ¿eh? Polvorones y mantecados en algunos supermercados. Yo ya los he visto, ¿eh? Y en algunos pueblos están ya empezando a poner las luces. En fin. Lo importante que es para la economía Y los de este sector también, ¿eh? Por lo tanto, yo sí animo a consumir todos los productos navideños, diga lo que diga, mi liberal de cabecera. Vale. Bueno, para otro día dejamos lo de que en 2037 seremos más viejos, lo cual va a ser una obviedad. La población española será más vieja, viviremos en ciudades y a ver quién paga las pensiones. Pero esto lo dejamos para otro día porque son datos del INE que conocimos Porque ayer. no queremos llorar. La España de 2037. Javier García León, gracias por estar Gracias. con nosotros. Un placer. Buen fin de semana, ¿eh? Igualmente, Y gracias. Che Cabello, profesor. No te digo nada y te lo digo todo. Buen fin de. Igualmente, Vale. a ambos. Después de la publicidad, que tenemos muchas cosas, hoy es viernes. A ver, esta noche llegó la hora, se convierte en llegó la noche. Y vamos a tener a María Peláez. Va a ser alucinante, no se lo pierdan. Y en un rato, justo después de la publi, El tiempo con José Luis Escudero. Presentamos un libro, una novela, hablamos de teatro inclusivo, haremos la agenda musical y vamos a conocer a unas guerreras, a unas vikingas que reman y hacen cosas fantásticas, unas mujeres extraordinarias. Todo esto y mucho más en las tardes de la tele de Andalucía, en 101 Televisión. Sí, llegó la hora. Y aquí estamos y aquí seguimos sobrevolando esta tarde de viernes en 101 Televisión, en Llegó la Hora, la tele de Andalucía. Hemos hecho mesa de debate, mesa de actualidad, hemos visto el tema del IPC con Che Cabello, con nuestro profesor de Economía Aplicada, y ahora en los próximos minutos, entre otras cosas, vamos a hacer predicción del tiempo para el fin de semana, conectaremos con José Luis Escudero, haremos agenda de conciertos de cara al fin de semana y de cara a las próximas semanas en toda Andalucía. Viene a vernos nuestro compañero Mora, vamos a hablar con unas mujeres que hacen cosas fantásticas y vamos a hablar de teatro accesible. Todo esto y mucho más durante los próximos minutos en Llegó la Hora. Y esta noche, por cierto, en Llegó la Noche, la gran María Peláez, súper invitada. No digo más. Y ahora, un amigo, sí, yo creo que ya podemos considerarle un amigo, Juan Luis Pinto Doblas. ¿Qué tal, cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Amigo de la casa, porque tú ya repites o Sí, tripites. tripito y Ya. lo que haga falta, pero Claro. antes de tripitir. Bien. Ya me consideraba amigo de la No, casa, ¿eh? claro, sí, me consta. Y Juan Luis está con nosotros porque presenta novela, Sí. novela negra, que es, atención, señoras y señores, El hombre imposible. Sí. Me gusta mucho el título. Te lo digo en serio, ¿eh? O sea, quiero decir, ya de partida, El hombre imposible me genera inquietud, me genera preguntas. Sí, Sí. normal. Sí, a mí también debo reconocer que normalmente cuando me pongo a escribir una novela ya tengo más o menos claro el título, Ujú. pero en esta ocasión no lo tenía. Pero cuando terminé de escribirla, entonces decidí, ahora voy a poner el título. Y me generó también muchas preguntas a mí también, Sí. la novela. Y me pareció que El hombre imposible era un título muy adecuado por lo que la trama y lo que encierra Ujú. toda la historia de esa novela. Vale, años 70, El Años. hombre imposible es Nacho López. Sí, un chico veintitantos años, Ajá. brillante estudiante, Sí. chaval joven, muy dinámico, nada de el típico empollón, digamos. Sí. No, un chico, pero muy inteligente y se va a estudiar a Bilbao, a Deusto.
Sí. Es por primera vez. Quiero aclarar una cosa, que de mis novelas anteriores, todas las anteriores, las tres, el escenario ha sido Málaga, Sí. y en esta por primera vez me salgo de la ciudad. ¿Y dónde vas? Me voy a Madrid, Bien. me voy a Barcelona, después doy un salto a las Islas Canarias, me voy a Marruecos, voy a París y vuelvo a Madrid. Eso está muy bien porque al fin y al cabo uno lee o uno escribe para viajar también, con la imaginación, ¿no? Exacto. O para vivir escenarios, o luego hablaremos, ¿no? Tú has hecho novela histórica para viajar en el tiempo también. Claro. Así que has viajado con Nacho López. Sí, he viajado, pero he viajado por necesidad Sí. necesidad perentoria que ha tenido el hombre. Entonces, este era un chico muy brillante que no voy a hacer ninguna spoiler, No, no. ¿eh? Pero se puede ver en la sinopsis de la novela, por lo que está en internet ya aparece. Y entonces pues consigue un trabajo en una importantísima empresa. Bien. Y bueno, él es un chico muy honesto, muy sincero y muy solidario. Y comete un pequeño fallo, Y a que partir después de- resulta garrafal. Y es que pretende ser honesto en la empresa. Vale. Y todo se le vuelve en contra. Bien. Pero es novela negra, ¿no? Es- Novela negra porque a partir de ahí entra en un mundo bastante sórdido de la calle, que Sí. conoce a una gente Ajá. que le va a ayudar a hacer muchísimas cosas para poder salir a flote de lo que le está pasando. Vale. Y tú ibas a contar lo que pasa después, pues esto es el año 1970. Sí. Pero paralelamente, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Que hay una historia paralela, hay dos historias contadas a la vez, ya en el año 2000, Bien. y es un señor que tiene 40 y algo años, director de prisiones, que llega como flamante nuevo director a la prisión recién inaugurada Madrid 6 de Aranjuez. Oye, pero ¿cómo llegas a esta historia? Porque la última vez que estuviste con nosotros nos contaste la historia a través de un libro sobre la reconquista de la ciudad de Málaga. Sí, Muy interesante y muy recomendable. Pero esto es una ficción total. ¿Cómo Eso llegas es a una estos ficción personajes y a esta total. trama? bueno, porque tenía mucha necesidad, primero de cambiar un poco el registro. Yo me siento cómodo haciendo, o me sentía cómodo haciendo la novela histórica. Ojo, cuidado que hacer novela histórica es bastante complicado, hay que hacer mucha investigación Ya. y después novelar lo que tú quieras. Pero quería probar nuevas fórmulas y digo, bueno, yo no quería hacer una novela negra exactamente, debo reconocerlo. Ajá. Lo que pasa es que cuando seleccioné los lectores que normalmente selecciona uno antes de presentar una novela, escoge una serie de personas para que después te den su feedback de Sí. lo que has visto. Y casi todos coincidieron que había escrito una novela negra. Y entonces digo, pues mira, yo no me había planteado que fuese exactamente una novela negra, pero bueno, al final yo también creo que más o menos va por ahí los tiros. ¿Por qué? Porque es una novela negra, una de las claves que tiene es la gran disfunción social que presenta cualquier novela negra. Y este presenta una disfunción social bastante importante. Aparte que hay sus intrigas, sus detectives bastante peculiares, sus cárceles, sus verdugos y sus amores imposibles. Hay de todo. un Vale. poco. El hombre imposible que se presentó ayer. Ayer. ¿Y qué tal la presentación? ¿Qué tal? Genial, muy el bien, público? muy bien. Lo hicimos en el salón de acera de la Marina de Unicaja. Sí. Estaba a tope, gente fuera. Y sobre todo yo veía, contábamos, estaba la editorial, estaba la persona que ha hecho el prólogo de esa novela, que es un gran amigo, y creo que lo conocéis también en esta casa, Francisco Valverde Conejero, Sí, abogado, sí. que también además escribe. Y yo veía que estábamos hablando de la novela y la gente que ya la tenía decía, pues termina que quiero empezar a leerla, ¿no? Claro. O sea que estoy muy feliz por eso, ¿no? Qué bueno. Si tuviésemos una tarjeta de presentación, en tu tarjeta pondría, entre otras cosas, además de novelista, dramaturgo. Sí. Es un terreno en el que me muevo. Para mí el teatro es lo que me da la vida. Yo Sí. también cuando puedo soy actor, también tengo mi... O sea, que si te hiciese la típica pregunta de periodistas reguleras de ¿qué prefieres? ¿El teatro, escribir teatro o escribir Nah. novela? ¿Me dirías teatro? O... No hay que elegir tampoco, ¿eh? te diría Pero- teatro. Pero el teatro te llena. Me ha dado muchísimas satisfacciones. Además, el teatro es mucho más inmediato. Y entonces claro. me da tiempo a hacer muchas cosas sobre la marcha. La novela tiene un proceso, es interesantísimo, ¿eh? Ojo, que conste que a mí me encanta. Pero es distinto. Dicen, no tengo por qué escoger por distinto, es verdad. Pero bueno, a mí el teatro me llena mucho más porque es inmediato. Hago una obra de teatro y ya se puede estar representando enseguida. Pero es que además, si después cuando se está representando veo que hay que cambiar cosas que puede. ocurren, las cambio. Claro. Ya con una novela, una Nada, meditada... una vez que la entregas. Oye, y claro, yo escribo una columna en La Opinión. Te leo, los sigo. sábados. Gracias. Te ¿Te leo. gusta? Sí, Bien, gracias. interesante. Oye. Sí, porque dice lo que hay que decir. Pero a lo que voy es que siempre es un ejercicio complejo. Rellenar un Word, un folio,
bien escrito, que tú te sientas orgulloso, que lo puedas defender, Cierto. es difícil. Tú has escrito más de 450 páginas. Sí. A mí esto me parece un Everest, te lo digo en serio. Sí, bueno, es verdad. Lo que pasa es que una cosa te lleva a la otra. Yo, cuando uno empieza a escribir, evidentemente, seguro que esto te lo puede decir cualquier escritor, estoy segurísimo, no tiene ni idea de qué dimensión va a tener su trabajo hasta que acaba, es lógico. Puedes intuir que puede ser más o menos largo, pero yo en este caso en concreto, con El hombre imposible, no te voy a decir que se me fue de las manos, pero es que se me revelaban continuamente los personajes. Esto es una cosa que me llama mucho la atención. O sea, tú tienes un punto de partida y el personaje crece. Y tú le sigues. Y yo lo sigo. Esto Me es muy ocurre bueno. muchísimas veces. Ajá. Y es algo fascinante, ¿eh? Porque Sí, sí. yo cuando lo comento a algunas personas, sobre todo a mi mujer, que la pobre la tengo como lectora de... Un saludo para Sí, esas Marisol. mujeres que aguantan a los escritores. Es verdad, tiene un mérito, de verdad. ¿eh? Aparte que le reviento todo el rato, porque después cuando va a leer se sabe de memoria hasta cada línea. Claro. Pero cuando le digo alguna vez, me gusta comentarlo porque la gente cuando comento esta anécdota le hace gracia. Le digo alguna vez, oye, ¿sabes qué me ha dicho hoy fulano? Sí. Fulano es un personaje de la novela. Sí. Vamos caminando, y me dice, ¿pero qué me estás contando? Claro. Te has tomado la Setaída. pastilla. Eso. Te has tomado la pastilla, Juan. Oye, decía lo de la tarjeta, novelista, cronista, novelista, dramaturgo, cronista. Sí. Claro, sí. cronista. Sí, cronista es, verás por qué. Porque yo he estado durante 2 años, ahora hemos parado un tiempo, pero he estado durante 2 años y algo colaborando con el diario Málaga Hoy, haciendo una, bueno, que te tenía puesto en la lista, por cierto, unas crónicas, porque eran unas entrevistas crónicas que hacía mientras comíamos, Pero bueno. que se llamaba Personajes con Sabor. Pero yo te leí. ¿Has visto? Tú me has leído a mí y yo te he leído a ti. Claro que sí. Vale, Estaba pues muy sí. bien y me da un poco de envidia también, ¿eh? Porque, Pues- claro, charlabas, comías y escribías. Era como un todo en uno. Eso. Un buen Tiene invento. una ¿eh? suerte, sí. Pues eso gracias al diario Málaga Hoy. Bueno, y hay que decirlo, y las personas que estaban detrás que hacían posible Claro. aquello. Y digo crónica porque en realidad no era una entrevista. Comíamos, la comida venía durando casi 2 horas, que ya está. 2 horas de grabación con la persona que fuese. Sí. Deportista, artista, empresario, de todo. Y ahora después yo me tenía que poner a hacer una crónica de esa comida. Claro. Y yo creo que resultó un formato que a los propios entrevistados les encantaba. Sí, sí, sí. Por eso lo de cronista, Claro. o por otro motivo. Pero es verdad que conseguías que la gente se relajase en esas 2 horas y, claro, comiendo, bebiendo y charlando, pues se hace... Y se hablaba de otras muchísimas cosas que no tienen nada que ver con lo que se pensaba hablar al principio. Oye, ¿estás contento con tu novela? Muy contento. ¿Sí? Estoy muy contento y sí, porque Claro, es un poco salto al vacío. Tú venías de hacer otras cosas. claro, y te has esto metido ha sido meterme un en un poco... callejón sin salida, Claro, en un y- callejón oscuro. Exacto, y algo que decía yo anoche en la presentación, y que es cierto, cuando uno presenta un trabajo nuevo, lanza una novela, al final está poniendo en circulación parte de tu vida. Ya. O por lo menos de tus pensamientos, porque tú te das cuenta que todas las cosas que hace, que dicen los personajes de la novela, de alguna manera, eres tú quien los dirige, ¿no? Sí, sí. Y claro, hay mucho de ti cuando estás haciendo esto, ¿no? Ya. Y esto es una novela que presenta personajes muy canallas, también personajes muy buenos. Yo no me considero ese tipo de persona, pero bueno, Sí. para eso está la imaginación, ¿no? No, claro. Y para eso... Claro, esto es como lo de me gustan las letras de Joaquín Sabina, pero no sería Joaquín Sabina. Exacto. Bueno, algo así. Claro, la última vez que estuviste aquí, lo he comentado antes, planteabas una novela histórica que ahora hablando, digo, yo me acuerdo, yo leí esa novela, que era sobre la reconquista de Málaga por parte de las Sí. tropas cristianas, de los reyes Sí, católicos, la ciudad ¿no? deseada, sí. Estuvo Sí, muy bien sí. aquella historia que Bueno, contaste. a mí también me llenó muchísimo esa novela, porque además me tiré muchísimo tiempo preparándola, eso fueron años de investigación, para después al final no hacer una novela histórica al uso, en el sentido de que da pormenores detallados de tal. No, he respetado la historia, porque uno no es nadie para cambiar ni una coma de la historia, pero sí que rodea a los personajes reales, Ya. de unos de ficción que crearon una trama, para mi gusto, y a mucha gente que la leyó, que era fascinante. Ya. Estamos hablando de año 1400, porque la obra, la novela dura desde marzo a agosto de 1487, 6 meses, Claro. lo que duró el sitio. Sí, sí. ¿Vale? Pues estamos hablando del siglo XV y hay un amor enorme entre un chico judío y un chico árabe. Sí. Un amor judío entre un chico y... Claro, hubo de diversos estamentos de esta ciudad que me permitieron investigar, indagar en los archivos, porque yo iba a hacer una novela histórica y debo decir que a alguien no le gustó demasiado que en la novela apareciera este tipo de relación Ya. cuando iba a hacer una novela histórica. Bueno, está bien también pisar de vez en cuando ciertos callos. ¿eh? Claro, pisé ahí unos pocos de Que alguien callos. se moleste un poco. Oye, Sí, tampoco pero pasa nada. creo que mereció la pena, porque mucha gente me dijo, oye, Claro. muy valiente en ese aspecto. Claro, me ha contaste una encantado. historia que a lo mejor no había contado a nadie. Claro, y después iba sobre eso, iba sobre el sitio de la ciudad, pero dentro ocurrían cosas.
Unas de verdad, que las puse, y otras que yo quise poner, porque a lo mejor me habría apetecido que hubieran ocurrido. Bueno. Estamos con Juan Luis Pinto Doblas, estamos presentando El hombre imposible. Nos gusta presentar libros y hablar de libros, pero es que además a lo mejor más de uno está en casa y dice, me suena la voz. De él digo, me suena la voz. Claro, porque a ti te hemos escuchado mucho en la COPE. Claro. Estoy todos los... Antes eran los lunes, ahora estoy los martes con el programa de la tarde con Pedro González y su equipo. Sí. Llevo años. Fui una época que fui portavoz del oyente, además. La gente me pedían de qué quería que habláramos en determinados temas, todo relativo a la ciudad, inquietud y cosas, y un poco yo lo aportaba en el programa. Y me encanta también un formato, a mí la radio es algo que me gusta muchísimo. La radio siempre es casa. Sí, siempre es casa. Totalmente. Siempre es casa. Y bueno, me queda hacer la televisión, que algún día... Bueno, ya estás aquí. De alguna manera estás haciendo televisión. Sí, No, hombre, sí. por supuesto, sin invitados no haríamos televisión. Oye, nos quedamos con la novela y la vamos a recomendar a todos los andaluces, porque ya sabes que hemos sido durante 10 años la tele de Málaga, pero ya somos la tele de Andalucía. Exacto. Estamos saliendo ya en Sevilla y en otros puntos de Andalucía. Así que un saludo. Os recomendamos a todos. Yo siempre lo digo así como medio en broma, medio en serio, pero mientras nos dejen, nosotros vamos a seguir hablando de libros y de literatura. Mientras nos dejen. Oye, Sí. En un rato vamos a hablar de teatro accesible, o sea que... y hoy es El hombre imposible de Juan Luis Pinto Doblas. ¿Quieres decir algo más, amigo? Nada, que yo me encuentro muy feliz de poder aportar un granito de arena a la lectura, al mundo de la lectura. Leí hace unos días una anécdota que me hizo sonreír primero y después no sé si llorar, que un profesor en un colegio le pregunta a un chico que le hable lo que sepa de Mario Vargas Llosa. Sí. Y entonces el chico le mira durante un instante y dice así, la pareja de Isabel Preisler. Ya. Claro. El hombre se quedó así y dice, bueno, pero ya, dime algo más, ¿no? Dice, bueno, son mayores para tener hijos. Y ya está, y ahí quedó la historia. Sí, sí. Claro, cuando la gente no sabe quién es Mario Vargas Llosa, entonces la cosa... Tenemos un problema. Hay que seguir hablando de libros. Sí, sí. Te ríes por no llorar. Claro, y yo procuro hacer libros o historias que la gente cuando la lea le llegue de verdad. Y yo creo que esta novela, y no es porque la haya escrito yo, pero yo creo que esta novela es posible la típica novela que alguien empieza a leer y quiere leerla, no quiere dejarla, no quiere... Pues nada, nos la quedamos además porque Sí, claro. para la biblioteca de Llegó la hora. El hombre imposible ya es la segunda que tenemos de Pinto Doblas. Gracias por estar con nosotros. A vosotros siempre. Un placer. Nos quedamos con la novela, la dejo aquí y atención porque ahora no sé si tienes planes para el fin de semana. Bueno, tengo algunos, pero algo, a ver, ya está pendiente. Claro, te lo digo porque tengo a José Luis Escudero, bueno. es el hombre del tiempo, Bueno. y nos dice la predicción meteorológica. Ojalá llueva, ¿no? A ver, tendría que llover. Eso. Pero me parece a mí, yo no sé, yo esta mañana he visto a Emet y me parece que no. José Luis Escudero, nuestro bloguero de Diario Sur, hombre del tiempo de 101 Televisión. Hola amigo, ¿cómo estás? Hola Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, aquí. Voy a comprar ese libro. Vale, me parece que me va a gustar mucho, ¿eh? Vale. No. Oye, si lo dice Escudero, Eso espero. aquí lo tienes. Sí. El hombre imposible. Oye, la pregunta del millón, fin de semana, ¿va a llover en Andalucía? Pues la probabilidad es baja. Lo que pasa es que va a haber una dana chiquitita que se va a situar en el Golfo de Cádiz, que fue la misma que nos afectó, entre comillas, apenas afectó, ¿no? Y sube otra vez para arriba. Pero vamos, ¿no? Como mucho una gota o dos gotas por la costa de Granada, interior de la provincia de Málaga, pero muy poca cosa. Ya. Lo que sí quiero puntualizar es que a partir del domingo y el lunes vuelve la calima a Málaga. No me digas, otra vez. Oye, Otra vez. ¿sabes una Roberto, cosa? sí. El otro día lo hablaba con alguien, me enteré un poco en broma y en serio, y decíamos, ¿alguna vez lloverá aquí en Málaga? ¿Alguna vez lloverá agua normal? Porque parece que ya siempre que llueve barro. Sí. Bueno, como tú sabes, al cabo del año se dan más de 110 días de calima en Andalucía. Ya. Porque estamos muy cerquita del desierto del Sáhara. Pero nuevamente, otra vez va a subir calima desde África. Ahí tenéis los parámetros que son altos. Y quizás el domingo por la noche y madrugada del lunes puede venir acompañada también de gotitas de barro. No va a ser como pasó en marzo, sino lo típico de que tú sabes que ensucian los coches, los cristales
y hay que darle un poquito, pero vamos, otra vez la noticia va a ser la calima, que vuelve a subir otra vez desde África. Vaya tela. Oye, hablábamos creo que a principio de semana, estábamos pendientes de esa dana. Bueno, ahora te pregunto, pero ese mapa que estábamos viendo, Sí. explícame, ¿qué es esto que estamos viendo? Pues mira, eso son las partículas de polvo, que si te das cuenta tiene un baremo que llega hasta un rojo, un morado. En marzo llegamos al rojo y al morado. Sí. Y además se acompañó con lluvia que la trajo la borrasca, no sé si te acordarás, que se llamaba Cecilia. Sí. Que por eso llovió tanta cantidad de barro, que eso fue, vamos, bestial. Por eso hay otro mapa que os he mandado también, que se ve totalmente verde, que quiere decir que no hay nada de polvo, de suspensión. Ahí está. Ese Vale, sería, ahí va, ese sería el que tenemos hoy, por ejemplo. vale. Y nada, vamos a tener otra vez la subida de calima. Curiosamente, se va a formar una borrasca por la isla Azores a partir del lunes. Sí. Una borrasca que va a quedar aislada de la circulación general. Se llaman borrascas frías aisladas. Es como una dana, pero bastante grande, ¿no? Lo malo es que se va a quedar ahí en las Azores durante 4 o 5 días y no tiene pinta de que se acerque a la península. Es decir, que seguiría ahí. Lo mismo podría mandar algunos chubascos, nada, débiles, 2 gotas. Ya. A la zona de Huelva, a la zona incluso de Málaga el lunes, que por ese motivo puede ser que caigan gotitas de mar. Vale. Y esa es la dana que se prevé que es para esta próxima madrugada. Vale. No es muy potente, pero puede traer mañana de madrugada o primera hora de la mañana, puede traer a lo mejor cielos nubosos y lo mismo se escapan algunas gotas, pero muy poca cosa. Vale, o sea que de llover va a llover muy poquito y... De llover, ahora mismo nada. Nada. Incluso nada, para decir de nada. Claro, gotas no es nada. Claro, que sobre todo para la sequía, que es lo que nos importa, para aliviar la sequía, no es ninguna solución ni ninguna necesidad. Oye, mucho menos. Más mapas que vemos. Me encantan tus mapas, de verdad te lo digo, ¿eh? Sí, ese es muy fácil. Ese es la temperatura que hay a 850 hectopascales. A 850 hectopascales son 1500 metros. Sí. Eso es la anomalía positiva. Debería de haber a lo mejor 0, como es lo blanco que veis aquí a la izquierda. Sí. Pero si os dais cuenta hay 8, 9, 7, 6, eso es anomalía positiva. Eso quiere decir que entre el lunes y el martes las provincias de Jaén, Córdoba y sobre todo Sevilla pueden llegar a los 35 y 36 grados. Madre mía, pero si estamos a mediados de octubre. Qué locurón. Sí. Es una locura pero esto. No solamente ahí, también si te das cuenta, esa anomalía llega también a lo que es el Valle del Ebro también, a Extremadura también, y en algunos puntos pueden batirse récords de temperaturas máximas para un mes de octubre. Es una barbaridad. Ya en los últimos días en el Valle de Guadalquivir se están registrando temperaturas en torno a los 30 grados. Oye, preguntas concretas que tengo. Me preguntan desde Vélez Málaga, este fin de semana tienen Magna. No va a llover, ¿no? ¿Cuándo la tienen? ¿Mañana sábado o el domingo? El sábado. Vélez Málaga. El sábado. En Málaga, el sábado no se espera, si es por la tarde, la probabilidad es muy baja. Vale. Luego ya el domingo puede ser que caiga algunas gotillas, ya a última hora de la tarde. Vale. Mi amigo Curro López me pregunta, Sevilla, el domingo, ¿qué tenemos? Pues lo mismo, no se esperan precipitaciones. Vale. Pueden tener cielo un poquito nublado por la cosa de que se va a formar esa borrasca en las Azores, pueden mandar algunas bandas nubosas, pero la probabilidad de lluvia no se van a dar. Vale, y la última para mí, este fin de semana quiero salir al mar. ¿Qué? ¿Va a haber olas? ¿No va a haber olas? ¿Va a estar muy fría el agua? ¿Mejor no? El agua ha subido ya, hoy está a 20,7 grados. Está muy bien. El otro día estaba a 16, acuérdate. Sí. Pero ya va por 20,7. Temporada ahora mismo de levante no se espera. Vale. Podemos tener un poquito de magón. Tú ya sabes lo que es el magón, la mar de fondo que la provoca... Me gusta.
el levante, que es cuando se hace se chorrea uno con las tablas por las olas. Esas olas me gustan a mí, esas olas lentas que llegan mansas Sí, sí. hasta la orilla. Vale, ahora estamos viendo fotos, imágenes tuyas del amanecer. Sí, amaneceres que he hecho durante este año, Qué maravilla. que la verdad es que ahora el sol sale por el mar, en octubre ya está saliendo por el mar, y invito que a partir de la segunda quincena de noviembre Ujú. hasta final de diciembre se dan también unos bonitos puestas de sol desde Torró, Rincón de la Victoria, Torre del Mar y Nerja. Y el sol en la zona de Torró y Torre del Mar se oculta por el mar. Mm. Es muy curioso, pero en esa fecha sale por el mar, que tú ya lo sabías eso, sale por el mar y se oculta por el mar. Qué bueno, qué de cosas aprendemos contigo. José Luis Escudero, hombre del tiempo, gracias por hacernos la predicción de cara al fin de semana. Un beso muy fuerte, cuídate. Un abrazo a todos, muchos besos. Chao, hasta Hasta luego. luego. José Luis Hasta Escudero, luego. el hombre del tiempo, y atención porque ahora tengo dos amigos que presentar, pero me tengo que levantar y me tengo que ir al otro set. Así que, señoras y señores, niños y niñas, andaluces todos, vamos a hablar de teatro. Y fíjate quién está por aquí, señoras y señores, Jan Palo. ¿Qué tal? No sé si nos podemos abrazar, pero No sí, lo sí. sé, pero el protocolo está para romperlo. Sí, a ti te gusta mucho romper protocolos, ¿no? Sí, O sea, las reglas están si para hubiese un romperse. protocolo aquí muy grande, tú lo Sí, romperías ahora yo mismo. sí. Sí, Sí. Además, las reglas están para romperlas. sí. Me lo enseñó un amigo. Ya. ¿Qué tal estás? Muy bien. ¿Sí? Muy bien, muy Muy bien. bien. Ya. Y hoy vienes muy bien acompañado. Sí. Buenas. Hola, Hanna, ¿cómo estás? Bien. ¿Sí? ¿Qué tal? Bien, muy bien. Vaya combo, ¿no? Os habéis marcado. Totalmente. ¿Esto por qué? ¿De dónde viene? ¿Qué estáis haciendo? Pues Vamos, yo lo sé, pero me hago como que no lo sé. Yo creo que lo nuestro ha sido una sinergia muy bonita, ¿no? En realidad. Ha sido una serendipia en toda regla. Qué bonita palabra, ¿eh? Sí, me encanta. Serendipia ya en sí mismo es una palabra bonita, su significado también mola. Sí. ¿Le Sí. das la razón a Sí, le doy la razón. En a otros Palo? momentos ha dicho que en lugar de ser media naranja somos el medio pomelo, que me Sí. gusta mucho también. Qué bueno. Sí, Y- hemos hecho una pareja muy bonita porque creo que nos complementamos muy bien en nuestro trabajo. Sí. Él con la accesibilidad para personas con neurodiversidad y yo igual trabajo más en relación a la accesibilidad para personas ciegas o para personas sordas. Entonces ha sido como... Qué bueno. Porque estáis haciendo una cosa que es alucinante, que es teatro accesible para todos, Jan. Se está intentando porque es verdad que todavía queda muchísimo camino por hacer, pero tenemos la grandísima suerte de que han confiado en nosotros gente importante como el Teatro Cánovas, ¿no? Todo el equipo del Teatro Cánovas y la parte de la Malagueta, ¿no? del que Hanna lo dirá mejor que yo, porque yo ahí ya me pierdo. Y nos han confiado mucho en nosotros. Esto es una iniciativa que viene de Asitej, que es una asociación que está en Madrid y lucha por todo este tipo de derechos y por muchísimos más, ¿no? Sí. Y la verdad que es una gozada porque podemos aunar lo que más nos gusta con gente que nos encanta. Entonces, Ujú. ¿no? Qué bueno. Sí, ¿no? Sí, Vale. Vamos a hablar de todo eso ahora, ¿no? vamos Sí. a hablar cuando quieras. Y para empezar, veo aquí fechas, 21, 22 y 23 de octubre. Esto Sí. para ir haciendo promo, nos tenemos que ir a publicidad en Vale. menos de un minuto, pero ¿qué va a pasar esos días, 21, 22 y 23 de octubre, Hanna? Pues esos 3 días hay unas jornadas que se celebran entre el Centro Cultural La Malagueta y el Teatro Cánovas Sí. de inclusión y accesibilidad en el teatro para la infancia y la juventud. Pues ahora me lo cuentan, nos vamos a publicidad y en un momento seguimos hablando de teatro accesible para todos, que llegó la hora. Es viernes, estamos ya mirando al fin de semana, qué alegría, que alboroto otro perrito piloto y sobrevolando la tarde de la tele andaluza y estamos con dos amigos que nos están hablando de teatro accesible, de teatro para todos. Y Hanna Pacheco, cuando decimos teatro para todos, ¿a qué nos estamos refiriendo? Pues nos estamos refiriendo a que todo el teatro pueda verse por todas las personas. Ole. Esto es que cualquier obra de teatro pueda ser accesible a través de unas herramientas que evidentemente hay que facilitar para personas con neurodiversidad, para personas ciegas, para personas sordas, para personas con movilidad reducida y que todas las personas puedan verdaderamente ver una obra de teatro. Y En este caso va a ser especialmente la infancia, Bien. que siempre son pues, un público al que hay que atender. Claro, aquí veo primera jornada de inclusión o primeras jornadas de inclusión y accesibilidad en artes escénicas para la infancia
Y la juventud. Eso es, porque yo vengo en representación de ASITEG, que es una asociación de teatro para la infancia y la juventud, somos ASITEG España, y nos encargamos de hacer que el teatro llegue a los niños y las niñas, el teatro de calidad, el teatro accesible en este caso, y que todas las infancias puedan disfrutar de las obras de teatro que tenemos en España, que son muchas y que son muy bonitas. Qué bueno, porque ya el teatro, yo me doy cuenta con mis propias hijas, ¿no? Y con su entorno, ¿no? Que es lo más revolucionario que hay. O sea, cuando, lo hemos comentado alguna vez, ¿no? Cuando los chavales están todo el día mirando una pantalla, de pronto que vean personas de verdad en un escenario y la cuarta pared y todo esto, es alucinante. Sí, sobre todo porque también se convergen muchas cosas en el teatro, ¿no? A nivel de autoestima, hacer teatro es maravilloso, a nivel creativo es maravilloso. Entonces hay como muchísimas cosas que si lo pones todo al servicio de la sociedad, yo creo que realmente crecemos, ¿no? Que era un poco lo que estábamos diciendo, ¿no? Sí. Y lo bonito de todo este proyecto es que se está intentando, porque esto siempre va a pasar, que tú lo haces intentando no dejar fuera a nadie, y se está intentando que verdaderamente no se quede nadie fuera. A que a alguien que le apetezca ver una obra, independientemente de su naturaleza, de lo que lleve en el ADN, de lo que le haga falta como para ubicarse en un espacio, pueda disfrutar de la obra. Porque el objetivo principal del teatro es disfrutar y emocionar, ¿no? Que es un poco lo que intentamos hacer con esto. Estamos viendo las imágenes Estamos mirándolas. Ay, ¿Y qué es? de Loop. Bueno, esto es brutal. A ver. Bueno, ¿Esto? esta obra es una de las obras de teatro Loop, es el último estreno de Aracaladanza. Aracaladanza es una compañía española que tiene un director de origen argentino, Enrique Cabrera, y una escenógrafa y vestuarista que es Elisa Sanz, que creo que es la persona que más premios Max tiene en este país. Le decimos que le vamos a regalar un frutero un día de estos para que ponga las manzanitas, porque... Y especialmente son muchas por esta obra, Pero porque es un teatro lo que estamos viendo, muy de calidad, es un teatro maravilloso, que despierta todos los sentidos para la infancia. Es un teatro sin fábula. Enrique Cabrera dice siempre que es una dramaturgia onírica, que permite a los niños transitar en un viaje de imágenes, de sensaciones y de emociones sin la necesidad de que haya personajes y de que haya una historia. Entonces nos parecía que esta obra era especialmente interesante para hacerla accesible para niños ciegos, niñas ciegas o niños con neurodiversidad, por la riqueza de imágenes que trae, ¿no? Claro. Y para mí está siendo que, además de coordinar las jornadas, estoy haciendo el guión de accesibilidad para los niños ciegos, está siendo maravilloso poder describir con palabras y poner la dramaturgia al servicio de esta herramienta. Eso os iba a preguntar, claro, porque estamos teorizando, pero ¿cómo lo hacéis? O sea, ¿cómo hacéis que ese teatro llegue a niños y niñas que no ven? ¿Quién me contesta? Pues eso es ella. Vale. ¿Que no ven? Que no ven ella. Pues mira, hay dos herramientas. La primera es que antes de entrar en el patio de butacas y sentarse a disfrutar de la obra, hacen un paseo escénico. Es decir, que entran y tocan a los bailarines con su vestuario, las texturas, se les describen los colores, incluso los movimientos. Hemos estado hablando con el director, con el coreógrafo, con Enrique, para ver si pueden en ese paseo tener algunos de los movimientos de danza contemporánea para que ellos entiendan cuál es el movimiento. Y luego, durante la obra, yo voy a locutar en directo todas las acciones que se están viendo en el escenario. Qué bueno. ¿Y los chavales? Porque supongo que ya habéis hecho pruebas con ellos. Chavales invidentes, cuando ven esta obra, cuando sienten esta obra... No, es la primera vez que pasa esto. Yo no sé si decir en Andalucía, porque no me atrevo. Pero, por ejemplo, Danza Móvil, que es una compañía de Sevilla que hace teatro inclusivo, que tiene un espectáculo maravilloso que vino hace poco aquí, el año pasado creo que vino, al Centro Cultural que hay en Ollerías, al María Victoria Atencia. Yo les pregunté, ¿habéis hecho esta obra accesible para personas ciegas alguna vez? No. O sea, que lo que vamos a vivir es histórico, por lo menos en nuestro entorno. Por lo menos en nuestro entorno, que se hayan hecho audiodescripciones en directo de danza. Qué maravilla, ¿verdad? Creo que no es algo que haya pasado antes. Entonces, lo que yo he hecho ha sido cotejar, porque eso sí, siempre hay que cotejar con personas que no ven. Claro. Entonces, les he pasado el guión a dos actores, una actriz y un actor ciegos, para que me dijeran si era algo que podían imaginar, ¿no? Solo con mis palabras. Y sí, se han reído, se han divertido, o sea que eso ya... Tengo la garantía de que funciona. Qué bueno. Y a Palo le conocemos porque has venido un montón de veces al programa y has venido con tus chavales, que son fantásticos. Sí. Realmente ya es como que te especializas un poco en la neurodiversidad, ¿no? Porque
dices, mira, es un camino que se me está planteando, me lo está regalando la vida, pues vamos a seguir, ¿no? Y lo bonito de hacer esa adaptación también un poco paralela a lo que dice Hanna es que al final encuentras que la capacidad de comunicación del ser humano no solamente reside en las palabras, por ejemplo, ¿no? Y te das cuenta que es lo que decía Hanna, que una imagen concreta te puede llevar a una emoción, ¿no? Entonces nosotros hemos ideado unos talleres de mediación cognitiva que nos sirven para anticiparnos a todo lo que pueda pasar en la obra. Una persona con un autismo, si tiene una luz muy brillante y la ve por primera vez, claro, le puede resultar demasiado llamativo y tener una reacción emocional descontrolada, ¿no? Y por eso se han hecho los talleres del día 18, que es básicamente para explicarte lo que puedes hacer, lo que no puedes hacer en una obra de teatro, lo que puedes ver, lo que vas a ver en loop, por qué hacen esto en loop y no lo hacen de otra forma, ¿no? Claro. Se desgrana un poco el contenido de la obra para que ellos, cuando lleguen al día de la obra, la disfruten al 100%. Qué bueno. Me encanta porque reflexionáis sobre aspectos donde normalmente por el día a día no solemos pasar, no solemos caer, no solemos pensar que hay gente que a lo mejor no tiene las mismas posibilidades que nosotros de asistir, por ejemplo, a un espectáculo teatral, y lo cual me parece fantástico. Yo tengo que decir que con Palo trabajé, tuve la oportunidad hace un año más o menos de presentar una gala. Nos propusieron una gala que era un programa de televisión, un late show. Yo presentaba el late show, no doy para más, tampoco me pidáis hacer Shakespeare. Hacía de mí prácticamente, pero tú con tu equipo hacíais todo lo demás. Y trabajar con chavales con neurodiversidad, con síndrome de Down, a mí me pareció súper enriquecedor. Yo me fui a casa muy lleno y con muchas lecciones. Esa experiencia, bueno, todas las experiencias que yo vivo con ellos son maravillosas, porque es verdad que te dan una realidad que tú a lo mejor no la piensas. Porque claro, tú llevas lo que hablábamos antes de los protocolos, ¿no? Nosotros estamos protocolarizados, ¿no? Y ellos es verdad que no tienen mucho filtro. Es verdad. Y eso es lo bonito también de vivir el teatro y vivir este tipo de experiencias, pues, de manera más libre, ¿no? Sí, yo creo que además la palabra inclusión que has mencionado parece que es como incluirlos a ellos en la sociedad. Yo a veces digo, deberíamos de hablar de teatro exclusivo, ¿no? Que está solo hecho para las personas normativas que podemos acceder a él, ¿no? No de teatro inclusivo, porque cuando hay que incluir a alguien es que primero le estamos excluyendo, ¿no? Claro. Y la inclusión, en realidad, quien nos enriquece es a nosotros. Sin duda. Porque al final ellos tienen ya su realidad. Cuando, por ejemplo, trabajas en proyectos con personas que son ciegas y personas que no lo son, que estábamos viendo algunas imágenes de un proyecto anterior mío de Parpadeos que se hizo en el Reina Sofía. Claro, lo enriquecedor para las mujeres que estaban ahí, o que se hizo en el Museo Thyssen, que eran personas normativas, era trabajar con personas ciegas y entender y descubrir su realidad, ¿no? Porque al final una persona ciega, Lola Robles, que es una de las actrices que viene a las jornadas, siempre dice, yo mi realidad ya la conozco, es la mía, los discapacitados sois vosotros, que no la entendéis, ¿no? Exacto. Y es un poco acudir a una conversación de realidades para que el mundo sea más enriquecedor, ¿no? Estoy completamente de acuerdo. Aquí nosotros llevamos desde hace unos meses, casi una temporada entera, haciendo televisión con la Asociación de Sordos de Málaga. Y yo he tenido momentos muy alucinantes, muy emocionantes. Poder entrevistar, por ejemplo, que yo no sé si esto se hará mucho en la televisión, yo no lo he visto, pero poder entrevistar, por ejemplo, a un chico que era sordociego y acabar, esto fue lo más fuerte, ¿eh? Entendiéndolo al 100%, ¿verdad? Riéndonos. Claro. Ostras, que yo tiraba un chiste y a través del intérprete él se reía y él me tiraba mi ficha también. Fue genial. Oye, estáis haciendo una cosa alucinante. Por recapitular todo, tengo aquí 21, 22 y 23 de octubre. Esas son las jornadas. Vale. Previamente a eso está el taller Taller día 18. Día 18. ¿Dónde? En el Teatro Cánovas. Hay 2 turnos y te tienes que inscribir si eres neurodiverso en info@escenautas.com. Vale. Eso el 18. Luego el 20 hacemos la rueda de prensa, también en el Teatro Cánovas, que se invitará a los medios y a las personas que quieran asistir a la presentación para hablar como estamos hablando contigo de esto. Y el día 21, 22 y 23 son las jornadas en el Centro Cultural La Malagueta. Vale. Y la obra de teatro Loop en el Teatro Cánovas. El sábado por la tarde a las 6:30 y el domingo por la mañana a las 12. Yo os recomiendo a todas las personas, no solo a los niños y niñas, que vayáis a ver esta obra,
porque es un viaje fascinante de emociones, de risas, de sueño, y que merece mucho la pena que tenemos esto en Málaga estos días y lo vayamos a poder disfrutar. Además, hay una cosa que a lo mejor no caemos nunca de decirlo, ¿sabes? Que normalmente estamos acostumbrados a ver a personas con diversidad funcional encima del escenario haciendo teatro, ¿no? Pero esto es un paso más allá. Esto estamos hablando de que estamos haciendo teatro para todo tipo de personas, ya sea la diversidad que tengan o sean normativos. Entonces, le estamos dando un paso más a lo que es la verdadera inclusión, que al final es convivencia, ¿no, Ana? Para mí la convivencia es un sinónimo increíble de inclusión, porque al final yo convivo contigo y con ella. Aprender a convivir, un espacio de reflexión, de debate e intercambio en torno a la accesibilidad y a la inclusión en las artes escénicas. Oye, de verdad, gracias. Estáis haciendo con vuestros granitos de arena un mundo mejor, y poder contarlo en la tele, como dijo aquel, me llena de orgullo y satisfacción. ¿Quieres decir algo más, querida Hanna? Que, por cierto, ¿el Palomar va bien? El Palomar va muy bien, yo estoy muy contenta. Arrancamos el último sábado, voy a hacer promoción, sábado de todo el año, de todos los meses, durante todo el año hasta junio. Tenemos performance, empezamos con Nietzsche Ramírez, que es un bailarín cubano maravilloso, artista plástico también. Y yo combino el Palomar y la inclusión y la accesibilidad con mucha paciencia y con mucho trabajo. Querido amigo Palo, posiblemente uno de los tipos que más ha venido a este programa, te digo, no siendo colaborador. ¿Quieres decir algo más? Pues yo quiero decir que muchas gracias. Muchas veces. Muchas gracias, muchísimas gracias. Y que apostáis por la igualdad y la inclusión. Si es que no puedo decir más nada. Estamos también muy agradecidos, tenemos que decir, al Teatro Cánovas, que nos ha ofrecido la oportunidad de hacer esto. El equipo del Teatro Cánovas es maravilloso, y bueno, yo especialmente a mis compañeros también de Asiteg, porque está siendo muchísimo trabajo, activista y artivista, y aquí estamos luchando para que haya un mundo mejor, y como se llama uno de nuestros proyectos que presentaremos estos días, para hacer un mapa de infancias felices. Qué bien. Oye, gracias a los dos, Jan Palo, Hanna Pacheco, y estamos aquí para lo que queráis, ¿eh? Os lo digo a los dos. Bueno, tú ya lo sabes. Yo creo que tú también lo vas a ver. Muchas gracias. Gracias a los dos. Y tengo al otro lado del Skype a una amiga, que es Sandra Montealegre, de las Málaga Dragon Boat, porque estas mujeres no paran. Llegó la hora, desde 101 Televisión Andalucía. Sandra, ¿qué tal? ¿Cómo estás, amiga? Buenas tardes. Buenas tardes, muy bien. Muchas gracias por invitarnos, Roberto. No, gracias a vosotras, porque es que no paráis, hacéis cosas fantásticas, y estas cosas fantásticas hay que contarlas. ¿Qué es lo último que vais a hacer? Cuéntame. Bueno, pues este fin de semana, el domingo, nos vamos a Sevilla, porque hay un festival, voy a decir realmente el nombre, porque es Sevilla Internacional Rowing Masters Regata, ¿vale? Porque el nombre es complejo. Y bueno, pues vienen más de medio millar de remeros de 10 países diferentes. Sí. Y el domingo se hace una jornada, bueno, pues para darle visibilidad al remo y al cáncer de mama, ¿no? Y entonces va a hacer no es una competición, porque realmente no va a haber primer puesto, segundo puesto, que se llama Rema, Compite, Vive. Me encanta. ¿De acuerdo? Y entonces, bueno, pues vamos a ir diferentes equipos de Andalucía, tanto de Yaúd como de Scout, algo así, un tipo de remo que no conozco bien, pero que también ya hay equipos BCS. Y eso es lo que nos toca este fin de semana, y el fin de semana que viene nos vamos a San Pedro del Pinatar, en Murcia, porque está el Festival Internacional de Janet Collins de Dragon Boat. Vale. Este fin de semana remamos y el fin de semana que viene paleamos. Vale. Rema, compite y vive, me encanta. Esto va a ocurrir en Sevilla, La Cartuja, este fin de semana, ¿no? Sí, efectivamente, ese es el cartel. Ese es el cartel. Cartel que tiene el color rosa, porque vosotras, las Málaga Dragon Boat, tenéis en común que todas habéis pasado cáncer de mama, si no me equivoco. Efectivamente, somos BCS, que es la categoría de supervivientes de cáncer de mama, y todas lo hemos pasado. No paráis, digo. Cuando os conocí, parecíais como una estrella que de pronto te deslumbra,
pero os habéis convertido en un sol constante. Estáis siempre presentes de alguna manera o de otra, ¿eh? Sí, no paramos. La verdad es que no paramos y además queremos darle cuanta más visibilidad mejor para que, bueno, pues las mujeres sepan, bueno, las mujeres y también hombres, porque también hay hombres que padecen cáncer de mama, ¿no? Pero que sepan que hay vida después, vida de la buena, que el deporte nos mejora muchísimo, tanto física como psicológicamente, y que, bueno, que os animamos a todas a que se pongan en contacto con nosotros y puedan probar, puedan disfrutar del equipo. De hecho, hoy, por ejemplo, nos vamos también a comer. Sí. La semana que viene tenemos bastantes actos, bueno, pues porque es el Día Mundial del Cáncer de Mama y es un día para nosotros para festejar, está claro, ¿no? Porque estamos aquí. Próximo día 19 de octubre, Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Además, aquí en 101 queremos hacer una programación especial. Objetivo, sensibilizar y concienciar a las mujeres de todo el mundo, también, como dices, algunos hombres, al respecto. Porque vamos a insistir en ese mensaje, ¿no? Hay vida y hay muy buena vida después de un cáncer, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Nosotras, eso es lo que queremos que se transmita con muchísima fuerza, ¿no? Es verdad que cuando estás en el pozo es un camino largo, es un camino duro, es la travesía por el desierto, que le decimos nosotros, ¿no? Pero bueno, incluso ahí se puede hacer deporte y de hecho viene muy bien hacer deporte durante ese proceso también. Siempre vigilado, por supuesto, por el oncólogo y por profesionales que sepan del ejercicio físico. Y después, bueno, pues cuando se termina el tratamiento, si pueden ponerse en contacto con grupos como nosotras, pues de verdad que van a ver cómo mejora muchísimo su capacidad pulmonar, cómo mejora su flexibilidad, cómo mejora su fuerza, su movilidad, el linfedema. También hay compañeras que, porque de hecho el Dragon Boat tiene estudios que acreditan que efectivamente ayuda a la prevención y al tratamiento del linfedema, que bueno, pues que es uno de los efectos secundarios que muchas compañeras tienen, ¿no? Y después, bueno, a nivel psicológico, ¡wow! Es una pasada, es una pasada. Además, os digo también que después del entrenamiento hay club social, vamos a decir, y bueno, pues ahí también compartimos otras cosas. Claro, claro. Porque te voy a lanzar esta y luego otra pregunta y ya terminamos. Al final, cuando decimos vivir, se trata de esto, ¿no? De socializar, de generar equipo, de generar amistad, ¿no? Efectivamente, efectivamente. No podemos quedarnos, es una pena lo que hemos pasado, pero bueno, ya está, pasado está. Entonces vamos a disfrutar cada día, vamos a vivir cada día, vamos a disfrutar de que hoy ha amanecido, de que hoy hace sol, de que hoy hay nubes, de que hoy llueve, de todo, absolutamente de todo. De que me voy a tomar una cerveza o que, bueno, pues que estoy compartiendo este rato contigo y para mí es maravilloso y qué suerte tengo de poderlo compartir contigo y con todos los espectadores. O sea, eso es un regalo de la vida. El cáncer de mama... Y eso lo tenemos que festejar siempre. Siempre, siempre. El cáncer de mama es el tumor más diagnosticado del mundo y la mayoría de los cánceres de mama se detectan en mujeres de 50 años o más. Próximo día 19, nos hacemos un huequito en la agenda, ¿te parece? Y volvemos a hablar al respecto. Además, tengo muchas ganas de hablar de algo que has comentado, la gimnasia oncológica. El otro día volví a Ana Rosa Quintana, nuestra compañera Ana Rosa. Estamos muy contentos en el mundo de la tele, la familia de la tele, porque volví a Ana Rosa, una maestra, y hablaba de eso, de la importancia del ejercicio, de la educación física, del deporte en este proceso. Así que, si te parece, el día 19 volvemos a hablar, ¿vale? Perfecto, y hay una aplicación que se puede ver las regatas del CEA, vale, del día 10, perdón, de este domingo, del día 16. Y bueno, también si hay alguien que se quiera acercar por Sevilla o por San Pedro del Pinatar, pues estaremos encantados de saludarles. Vale, domingo 16 de octubre en La Cartuja, rema, compite y vive, y el 22-23, San Pedro del Pinatar, en Murcia, las Málaga Dragon Boats y mucha más gente fantástica. Amiga, cuídate mucho, un placer. Muchísimas como siempre. Estamos en contacto. Muchas gracias, un placer. Hasta luego. Hasta luego, chao, gracias. Y ahora, para terminar, esta semana llegó la hora, el hombre que más sabe de música
Mora, responsable de comunicación de Grupo Mundo. ¿Qué tal, querido? ¿Cómo estás? Bien. Bien, de viernes ya. De viernes ya, esperando el fin de semana. Ya está. Que viene la música. Claro, que viene música. Viene... Que eso es importante. Porque no paramos, ¿no? O sea, el verano ha sido brutal, de conciertos y agotador, eventos. absolutamente. Pero veo que, en fin, que sigue habiendo muchas fechas, sigue habiendo muchos conciertos, sigue habiendo giras. Claro, ten en cuenta que la música prácticamente no para. Hay muchas giras que no solamente se hacen en verano, sino que se hacen también en invierno. Hay muchos artistas, tanto nacionales como internacionales, que prefieren hacer esa gira pues bien, por conciertos, por otro tipo de recintos que no sean al aire libre y que tienen lugar ahora. Se me viene a la cabeza, por ejemplo, el Barrio suele hacer muchos conciertos en la época de octubre, noviembre, por esa. Fíjate, Jerez lo vamos a tener ya el 4 de diciembre, al principio, también aquí en Málaga, en el Palacio de Feria de Exposiciones. Claro. Y bueno, la venta va bastante bien. Esto puede ser como una zambomba. Sí, una zambomba. Una zambomba o zambomba, depende de dónde estés. Depende, sí. Y también depende de quién lo escuche, te regaña o no. Sí. Yo por eso creo que es mejor. Los periodistas decimos las dos cosas y en Jerez quedas bien, en Málaga quedas bien, en Sevilla quedas bien. Vale, esto entonces has dicho el 4 de diciembre. 4 de diciembre en el auditorio de FIMA del Palacio de Feria de Exposición. Vale, toda la información en surentradas.com. ¿Y Paco Candela, mi amigo? Paco Candela, el día 3 decíamos que teníamos a Pastora Soler en el Cervantes y lo tenemos precisamente en el FIGMA también. Paco Candela en directo, pues presentando su nueva gira. Más que un artista que los que estamos acostumbrados a verlo por ferias y tal en Andalucía, pero ojito que en 2021 fue nominado a un Grammy Latino. Sí. No, claro. Paco, como decimos en la jerga, es un bicho, ¿eh? Claro, Paco, como es accesible, parece que Paco, pero Paco Candela, pedazo de artista y muy reconocido en todo el mundo. Oye, no paramos, ¿eh? No. Y no queremos parar. En esta casa somos muy fans de la música y de la música en directo. Y estos son los que tenemos ahora mismo que podemos decir que están a la venta. Bueno, Sergio Dalma el 27 de noviembre también en Granada, que además casi va a ser el final de gira. Ahora mismo está por Sudamérica. Y va a volver a España a hacer unos poquitos conciertos y casi que termina la gira en Granada, que es una oportunidad de verlo con esta gira también. Vale, toda la información surentradas.com, ahí tienen toda la agenda de los conciertos en Andalucía. Mora, querido, que pases un buen fin de semana. Igualmente, que usted descanse. Vale, y esta noche, por cierto, hablando de música andaluza, llegó la noche a las 8:30 y si no a las 11 en redifusión con María Peláez. ¡Wow! ¡Oh! No digo nada. Grande. Espérate mucho, Mora. Nosotros nos vamos, volvemos esta noche, 8:30. Y llegó la noche. Y si no pueden esta noche, el lunes, misma hora, mismo sitio, 101 Televisión, la tele de Andalucía. Aquí, la nueva tele. Como dice el eslogan, tenemos buenas noticias. Buen fin de semana a todos, a todas. Nos vemos el lunes. O esta noche. Chao. Adiós. Adiós. Hasta luego. Adiós, señora. Hasta luego, caballero. Adiós.